Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos un sabadito, 8 de noviembre, 9:16, con Juan Andrés Moya. Y me estoy riendo ya estamos con las caras un poquito sonrientes. Bueno, estamos imaginando ya escenarios distópicos para no llevar a cabo la Una entrevista. entrevista. Bien, ¿cómo estás, Juan Andrés? Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí. Muchísimas gracias. Nada, para mí es un placer. Y Igualmente. nada, Juan Andrés es un escritor que ya lleva varias obras a sus espaldas y es un escritor español bueno, que nació en Logroño, pero que es de origen, podría decirse, melillense. Africano. Exacto, exacto. Vamos, que yo soy de Cádiz, que soy de ahí, También, ya del está aquí al norte de lado. África casi, ¿eh? Está casi aquí al lado. Y él está en Melilla y bueno, su obra se caracteriza por una prosa poética, un vocabulario exuberante, metáforas. Su estilo ha sido descrito como artesanal, frases cinceladas con precisión, logrando crear obras intensas que los lectores han denominado como novelas perfume, logrando, pues eso, son breves en extensión, pero de aroma duradero. Y él ha sido galardonado con el concurso 16º de relatos Luis del Val en el año 2023 y su Ujú. novela El color de las granadas fue finalista del premio Vuela la Cometa 2015. ¿Hasta aquí todo bien, Juan Hasta aquí Andrés? todo bien, hasta aquí todo bien. Pues hasta aquí Lo de, todo lo bien. de la brevedad, lo de la brevedad es aplicable a la primera novela, la segunda no precisamente, porque, La novela es larguita, la segunda, sí. o sea Pero que, bueno, pero bueno, pero que mientras tenga la su primera novela contenido. sí que era breve, es cierto. Muy bien, mientras tenga su contenido y no sobren páginas, a mí me parece estupendo que Hmm, las novelas sí. tengan las páginas que necesiten. Hmm, Y bueno, la obra de Juan Andrés aborda temas históricos con ujú, profundidad humana. ujú, Noche y niebla en el año 2012 ujú. explora la dictadura argentina, que es un relato no muy largo, de unas No. 72, 73 páginas aproximadamente, ¿no, Juan Andrés? Sí, justo, una novela corta, un relato, depende de cómo quieras llamarlo. Novela corta, noveleta, relato extenso. Pero sí, son Ujú. 70 y pico páginas. Mm, Y ahí la sinopsis es que hay una hija en el régimen argentino que descubre que su padre fue un torturador. ujú, justo, justo. Duro. Mucho. Pues al final son temas que me interesan muchísimo. Lo que no le contamos a otro, al final es lo que más me interesa. Yo pienso que lo guay de la literatura es esto, el hecho de que te permite conocer, o el arte en general, no solamente la literatura, te permite conocer lo que la gente esconde. Me parece muchísimo más interesante que lo que la gente cuenta o lo que la gente hace, que es visible y que o es obvio. Pero lo que sufre uno, lo que lleva uno por dentro es lo que me parece mucho más interesante. Al final, creo que el arte te permite explorar todo eso. Ahí hablamos o hablas tú del legado emocional que podemos dejarle genéticamente, básicamente, a nuestros hijos. Ujú, Y bueno, tiene que ser tremendo. Yo lo digo muchas veces, que tiene que ser tremendo descubrir que eso, ¿no? Que algún antepasado tuyo puede ser tu padre o que incluso tu hijo pueda ser un ujú. asesino, un violador. Es decir, tiene que ser tremendo para la familia. En este caso, pues que esa hija descubra que el padre es un torturador. Estamos hablando de una obra muy intensa, ¿no? Ujú. Sí, porque al final yo pienso que nosotros realmente no conocemos a nuestros padres, quiero decir. Tú llegas al mundo cuando tus padres tienen 30 y tantos, 40 años, los que tengan, te llevan muchísima ventaja. Lo que tú conoces de ellos, lo que te han contado ellos, pero eso es aplicable al resto de tu familia, a tus abuelos. Y tú evidentemente no escoges tu legado, quiero decir. Entonces, creo que no podemos responsabilizarnos de lo que han hecho nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, porque cada quien toma sus propias decisiones, pero entiendo que emocionalmente, cuando pensamos, por ejemplo, en criminales, hablamos evidentemente de la víctima, que es lo que nos choca, pero también hay que preguntarse qué siente el entorno del asesino, porque no es responsable de los crímenes y no debe ser fácil emocionalmente enfrentarte al hecho de que tu hermano o tu hijo o tu padre sea un asesino. Es decir, ¿cómo convives con eso? ¿Cómo haces las paces con eso? Es muy complicado. Para mí es una pregunta que, bueno, me había hecho alguna vez, pero Ujú, que me parece muy acertada para que salga en un libro y que sea el germen de una trama, ujú, porque la verdad es lo que hablábamos, tiene que ser muy intenso y muy duro para la persona que lo está sufriendo. ujú, Después, en el año 2015, ujú, ISHQ, El color de las granadas, que ujú, narra el amor prohibido entre el príncipe mongol Nur-ud-Din y la ujú. sirvienta Arcali en la India del siglo XVI. Correcto. ¿Cómo surge esta obra? Mm,
Al final, como me ocurre siempre, por una obsesión. En algún momento llegué, soy un tío súper curioso, estoy constantemente investigando y buscando. Y en algún momento llegué a la historia del Imperio Mogol. Conocemos poco del Imperio Mogol en esta parte del mundo, a pesar de ser un imperio muy potente, porque queda un poco ensombrecido por el Imperio Mongol, que Ujú, claro. evidentemente fue muchísimo más extenso. Entonces, en algún momento llegué a ello y de repente me obsesionó y estuve investigando durante muchísimo tiempo y llegué, hay una leyenda que no sabe los expertos hasta qué punto tiene una base científica, que es la de un amor prohibido entre Nuruddin y una esclava llamada Narkali. Entonces, no hay registros, hay referencias Ajá. históricas, pero no sabemos si es cierto o no. Entonces yo pensé en ello y de repente vi en mi mente la película. Y además fue mi primera novela después de Noche y Niebla. Entonces pensé, al final de manera un poco intuitiva, voy a escribir sobre este tema, voy a ver a dónde me lleva. Y me llevó a una novela de breve, como tú dices, porque fueron, no sé, 200 y pico páginas, que en comparación con En el nombre Bueno, del hijo es una 200 y novela pico páginas breve. no es tan breve, ¿no? Ahí En ya no es comparación, como en niebla. comparación con la, en comparación con la actual, sí, pero para mí fue un gran logro en ese momento, porque pasar de un relato corto, al final los relatos van ampliándose en extensión, y cuando pasas de un relato de 20 hojas a otro de 50, a otro de 70, cuando superas los 100 es como, wow, he hecho algo difícil, lo he Mm. conseguido, que te puede desmoronar en cualquier momento, entonces para mí fue un gran logro. Pero al final surge de mi curiosidad, del mirar el mundo, leer la historia, y de repente tener preguntas y pensar, ¿cómo fue aquello? Y al final verlo y querer contárselo al mundo. Claro, claro. Nada, que llegó mi madre aquí. Mamá, Ha que estoy hecho haciendo bien. una Hola, entrevista. buena. Nada, esto es las cositas del directo. Ajá. Que nada, entonces resulta que llegas ahí, Mm. haces todo esto. Yo he dicho mogol, mongol, así como que me he trabucado porque Cuidado no que es sabía mogol, exactamente si había cometido una errata y no te digo, preocupes. muy bien. Porque al final conocemos muy poco en esta parte del mundo del Imperio Mogol. Conocemos mucho sobre el Imperio Mogol y demás, o sea, el mongol, pero Sí, estamos mucho más limitados en cuanto al mogol. Por eso de ahí esa N nos baila y tenemos un poco ahí de cuidado. es de verdad. Y yo quería preguntarte qué significa ISHQ. Significa amor en urdu. Urdu es el idioma que hablaban supuestamente los personajes principales, era la lengua que se hablaba en el Imperio Mogol y todavía hoy en día se utiliza. Y significa literalmente amor, porque al final la novela es una reflexión. No solamente cuento la historia de amor, en este caso entre Nuruddin y Narkali, sino al final es una reflexión sobre qué significa el amor, diferentes formas de amor. Por ejemplo, Akbar, que es el padre, está completamente enamorado de su reino y está dispuesto a hacer cualquier cosa por su reino. Entonces, el amor que siente, por ejemplo, su hijo por una esclava, lo siente él por la institución. Pero luego después también está el amor de las madres a los hijos, de los hijos a las madres, ese amor dispuesto a sacrificar también todo. Entonces, al final es una reflexión sobre el amor romántico, el amor entre familias, el amor, por ejemplo, hacia tu trabajo. Entonces, el amor como una entidad mucho más amplia. Entonces, pensé que era adecuado porque no solamente tocaba el tema del amor de pareja o amor romántico, que es un amor del que hablamos muchísimo, pero que no todos se agotan ese amor, hay muchas otras formas de amor. Entonces quería que fuera mucho más amplio, mucho más extenso. ¿Conoces tú la fonética de esta palabra? Sé que se pronuncia ishq, hasta donde sé, yo no he estudiado urdu, Eso. pero se pronuncia ishq, Perfecto. hasta donde yo Ishk. sé. Es que Ishq, es lo que quería yo saber, cómo se pronunciaba, porque ishq. me parece muy llamativo, me parece un gran acierto que Mm, la gente, a mí me gusta eso, ¿no? Que mm. la gente se pregunte qué puede significar, por ejemplo, esa palabra que pones tú en Ishk, en Mucha la, gente en me la lo portada, preguntó. Porque además y tenía que dudas en haga que cuanto a cómo te... titularlo. Claro, Ahí está, ahí porque está. el subtítulo es El color de las granadas, por una doble referencia. Por un lado, porque se habla de que ella tenía la piel rojiza, como el color de las granadas. Y luego después también hay una obra, una peli que me fascina, del 1972, que se llama justo El color de las granadas. Es una obra fascinante, visualmente fascinante. Entonces, la descubrí por esa época y pensé, creo que encaja perfectamente. Pero quería que se llamase Ishq, porque quería que la novela se llamase Amor, en este caso en urdu, que es la lengua que hablan ellos. Qué bonito. Mm, Y esa portada tan maravillosa, esa fotografía mm, de una corona y una mm, rosa mm, apagada, una rosa ya marchita, ¿cómo se te mm. ocurrió? Eso no se me ocurrió, me refiero a eso de la editorial. Porque al final, cuando fue una de las dos ganadoras del concurso, la novela se publicó y se pensó, evidentemente, en una portada. Yo no estuve precisamente contento, debo decir, con la portada, porque la corona no es una corona asiática, es una corona europea. Entonces tuve Sí. un poco de problemas con ese tema, pero al final da igual, es tu primera novela. Y al final el hecho de que quieran publicarla con edición tradicional, al final eso pesa muchísimo, porque conozco muchísima gente que no tiene esa oportunidad. Entonces da igual, hubiesen puesto cualquier corona, que a mí me habría encantado. Pero es cierto que con el Bueno, tiempo pienso, es muy bonita, visualmente muy bonita. Luego pienso, y no es ajustada.
históricamente, porque no es el tipo de corona que habrían utilizado en el Imperio Mogol, pero da igual. Al final, yo creo que representa bien el concepto, el reino y como tú dices, esa flor marchita. Al final, un poco a ese contraste entre lo rutilante y lo moribundo, creo que queda muy bien. No, no, para mí queda estupenda, pero ¿cómo sería una corona mogola? No lo sé, eran el tipo de lo que es la joyería, por ejemplo, muy parecida, o luego después el Imperio Bizantino vivió también mucho de ello, entonces al final es como mucho más pomposo, pero con otro tipo de línea. Por ejemplo, las líneas europeas, creo que son las coronas europeas, más del siglo XV, etcétera, tienden a ser como más barrocas. Y en cambio, por ejemplo, el Imperio Mogol es similar un poco al Imperio Bizantino. Bueno, en este caso el Imperio Bizantino es un poco similar al Imperio Mogol en cuanto a la joyería. Entonces, no habría sido así. Tampoco sé si habrían utilizado una corona, una tiara en aquella época. Quizás la forma de manifestar el reinado quizás habría sido otra, no tampoco estoy muy seguro. Pero de luego es la que aparece en la portada, es una corona mucho más europea, por lo cual se aleja un poquito de cómo podría haber sido una corona en aquella época. Tampoco soy experto en joyería, pero supongo que no se pareciera a eso. Pero al final da igual. Lo que hace es un Bueno, concepto. no somos expertos en muchas cosas. No, En tu caso, pues bueno, no eres joyería experto en no. joyería, pero sí que te has introducido a lo mejor en el arte de la joyería para la documentación, te has Mm, introducido en la historia, en la biología y el demás. idioma. Mm, ¿Cómo esas inquietudes, claro, el idioma, imagínate, un idioma que será complicado, ¿no? Y que será se sigue hablando hoy en día. primitivo, entiéndeme, es decir, Mm, que llevará muchos años mm, hablándose, ¿no? Miles de sí, años, ¿no? sí. Sí, al final. Pero yo creo que ocurre, supongo que te pasa también a ti. Cuando escribes una historia, al final te obsesiona esa historia. Al final no la escribes porque, es decir, te caes en ella. De repente no puedes evitar pensar constantemente en ello y la ves constantemente. Entonces, a mí de manera natural tengo que investigar, explorar, porque soy además un tío muy curioso. Entonces investigas el arte, investigas el idioma, investigas las costumbres, investigas, por ejemplo, la agricultura, porque al final necesitas saber un poco, además cuando trabajas una historia que es una novela histórica o que pretende tener cierta verosimilitud histórica, tienes que, por supuesto, investigar muchísimo. No puedes simplemente dejar que tu imaginación fluya, porque hay realidades que puedes hacer ficción o puedes hacer un tipo de realismo mágico, etcétera, puedes un poco alejarte. Pero mi intención es que se parezca o que sea creíble, que sea verosímil. Entonces tienes que investigar, y además me parece algo natural, me interesa muchísimo. Entonces, por supuesto, investigar sobre la arquitectura, sobre cuál es la forma de la estructura de los palacios, por ejemplo, o cómo vivía el pueblo, la segregación social, etcétera. De manera natural investigas todo eso. Y eso es lo genial de escribir. Al final, el público lee una novela corta con tantas páginas, pero todo el trabajo anterior que tú llevas y el posterior, esa obsesión es muchísimo más amplia. El espectador o el lector conoce una mínima parte, el resto de lo que das tú. Eso es lo guay de escribir. Ya te digo, lo Mm. explicas muy bien. Me gusta tu respuesta porque son unas respuestas condensadas, muy concisas y muy bien expresadas y Y que, mira que, y que dan en que el ser clavo. conciso no es una virtud precisamente mía. Pero bueno, evidentemente en una entrevista no me queda más remedio. Pues Cuando parece que escribo sí, no lo ¿eh? soy. Parece que sí. Y también te voy a decir, parece, es lo que te decía antes, parece mucho más joven de lo que eres realmente, pero tú te has Me criado lo como dicen. yo, entre lo analógico y lo digital. Tú, Ajá. tú, tú de pequeño, enciclopedias y En, demás. en mi ¿Cómo casa esa ya está. introducción tuya en los libros? Lo que tú dices, en mi casa había enciclopedia. Yo, por ejemplo, de pequeño era así de interesante. A mí me encantaban los libros, pero me encantaban los libros porque no como ficción, sino como fuente de conocimiento. Entonces, un hobby mío de chico tenía varias enciclopedias, las Espasa y demás, no sé si te acuerdas. En mi Hombre, casa no me había voy a varias acordar. enciclopedias. Entonces, uno de mis hobbies era coger enciclopedias y buscar palabras y ampliar las palabras, comparar las definiciones en uno y otro diccionario y ampliarla. Luego también tenía enciclopedias y buscaba información sobre historia. Yo creo que eso también es una cosa que un poco quizás se ha perdido. El hecho de que analógicamente tenemos acceso ya a todo, al final hace que no te apetezca tener acceso a nada. Porque está ahí. Entonces, pero en mi casa no había ninguna otra forma de entretenimiento. Tenía esa enciclopedia enorme de historia, de astronomía, de ciencia. Y me encantaba abrir un libro y ponerme a investigar sobre cualquier tema. Entonces, yo no leí ficción hasta los 13. Porque para mí los libros eran fuente de información. Entonces, era como algo con lo que aprendes. Entonces empecé a descubrir la literatura como la ficción a partir de los 13. Y fue algo también espontáneo. Yo creo que es bueno que fomentemos, por supuesto, que la gente lea, es necesario. Pero también hay que dejar que cada uno recorra su camino. Porque yo llegué tarde, yo no leí cuentos de pequeño, no me interesaban los libros como fuentes de información. Hasta que de repente un día dije, ostras, puedo leer ficción. Y cuando lo leí fue un descubrimiento enorme que me llevó a escribir. Pero claro, tenéis que dejar que cada uno lo haga de manera natural y espontánea. Claro, es que es menor.
te pregunto yo ahora porque ha surgido la pregunta, quizás me ha llevado a mí a surgir la pregunta. Me gusta preguntaros cosas que vengan de vuestras propias respuestas, ¿no? Es Ujú. decir, ¿es menor la curiosidad cuando estás simplemente a golpe de un clic? Yo creo que cuando estás, es menos la curiosidad cuando estás sobreestimulado. Yo realmente lo creo. Hace falta que haya un espacio para el aburrimiento, porque en el aburrimiento uno tiene que llenar ese vacío y lo llena con preguntas, y entonces hay un afán de exploración. Cuando no conoces un territorio, quieres descubrirlo, pero cuando lo conoces y está descrito palabra por palabra, y no hace falta recorrerlo. Total, ya ha sido recorrido. Entonces yo creo que el problema de la actualmente es que hay tanta información, estamos sobreestimulados, tenemos un exceso de conocimiento. Entonces, hay un exceso de información, pero no hay suficiente, no va acompañado de una formación. Entonces, aprender a leer todo y a dilucidar qué funciona y qué no funciona, creo que es complicado. Entonces, tenemos una gran cantidad de información, pero no se acompaña de la formación adecuada para cómo filtrar todo eso. Entonces, creo que cuando hay una sobreestimulación, uno no necesita preguntarse nada porque hay tanto que debe el cerebro procesar. Cuando hay silencio, uno escucha cosas. Entonces tienen que crear algo. Entonces yo creo que deberíamos dejar un espacio para aburrirnos. Creo que hace falta. Necesario. Perfecto. Hemos hablado de noche y niebla, hemos hablado Ujú, de la noche, de la oscuridad, de esa ujú, oscuridad que se cierne sobre todo aquello que ocurre a nuestro alrededor y que muchas veces no nos permite ver lo que pasa, lo más claro, ¿no? Que puede ser una figura familiar. Hemos hablado de la niebla también, espesa, aunque sea de día, puede ser que no te deje ver a la persona que ujú, tienes enfrente, sus ujú, emociones y que como si tiene una máscara y la vida se te pone una máscara. Hemos ujú, hablado del color de las granadas y te voy a decir una cosa, por lo que yo he percibido de ti, ujú. el color de las granadas es una obra que te ha calado a ti y de la cual tú estás enamorado. Sí, han pasado como 8 años desde que la escribí. Entonces, al final, yo creo que es un reflejo de quien yo era hace 8 años. Al final, cada obra es como un tatuaje. Y lo que hace es que un poco manifiesta qué te interesa en ese momento. Porque se te plasma y es un reflejo exacto de quién eres tú en ese momento. Entonces, es una historia que me enamoró, por supuesto. Si no, no habría dedicado el tiempo que dediqué a escribirla. Pero es cierto que con el paso del tiempo tienes que dejar un poco, supongo que es como dejar que tus hijos se vayan. No puedes vivir aferrado a una historia, porque entonces no habría una historia posterior. Entonces yo creo que escribir tiene mucho de exorcismo. Una vez que tú te liberas de una historia, rompes las cadenas y te vuelves libre. Entonces ya existe fuera de ti. De modo que puedes llegar a la siguiente historia. Por supuesto que me ha calado, porque es la primera. Entonces, si no hubiera habido una primera, no habría habido una segunda, una tercera. Entonces, sí, tiene un papel especial, ¿no? O sea, es como tu primera novia o tu primer novio, no puedes olvidarlo, obviamente. Pero también es cierto que tiene que haber un cierto grado tienes que tener la capacidad para alejarte. Porque supongo que le ocurre a todos los artistas. No puedes enamorarte de un cuadro. Porque como hizo, por ejemplo, Da Vinci, que pintaba y repintaba la Gioconda una y otra vez, tienes que ser capaz y al final nunca acababa nada. Porque no había un espacio, no lo dejaba atrás, tienes que ser capaz de dejarlo atrás. Porque si no, no puedes crear nada nuevo. No te queda más remedio. Muy bien. Y yo me pregunto, porque cuando vienen aquí poetas, escritores, escritoras que han sido galardonados, a mí me gusta preguntar de vez en cuando, claro, a ver, esto no es un camino de rosas como la que aparece en Mi el color de portada. la portada, en el color de las granadas. Es un camino que también tiene obstáculos, es un camino divertido, entretenido, pero que a veces pues se nos hace bola, como podría decirse, ¿no? Y cuando Sí. recibe uno un premio, Ujú. dice, ostras, pero los premios yo considero muy efímeros, ¿no? Los Eh, premios son efímeros, no como tú dices. obstante, el premio Vuela la Cometa 2015, al fin y al cabo, es un reconocimiento a todo el tiempo que pasaste tú haciendo tu obra. ¿Tú qué sentiste en ese momento y qué te pediste después para la siguiente obra? Porque al final también es una manera de poner tu listón muy alto, ¿no? O sea, yo lo viví con cierta acritud, pero la historia es muy compleja y tampoco puedo contarla entera porque hay cosas que no puedo decir, ¿vale? Pero la novela, o sea, yo participé en ese concurso y en las bases no se especificaba que la novela debía ser inédita. Yo había publicado la novela en Amazon. Entonces tuvimos un problema. Cuando la novela yo la presenté, fue una de las finalistas. En la editorial me llamaron y me dijeron que estaban muy enfadados conmigo porque esa novela había sido publicada previamente y que entonces tenía que quedarse fuera de la final. Yo dije que en las bases no aparecía esa información. De modo que hubo que consultar a un abogado y el abogado le dijo que efectivamente yo estaba en lo cierto. En las bases no se especificaba, aunque ellos dijeron que se daba por sentado porque es lo habitual. De modo que a mí se me dio a entender que, que mi novela era la ganadora del concurso, pero que entonces tenía que quedar fuera de la final porque había sido publicada y eso podría crear un conflicto. Entonces al final llegamos a un acuerdo
y se publicó la novela a pesar de, en principio había un único premio, que era un premio económico y una publicación. Pero en mi caso llegamos a un acuerdo, entonces finalmente el premio fue para mi compañero Marcelo, y mi novela se publicó, que no era lo que se pensaba en un momento, que fue una solución de acuerdo, de compromiso entre las partes. Yo lo vi con cierta actitud porque yo entendí que mi novela era la ganadora, pero al final da igual, eso no importa. Al final, para mí el hecho de que se publicara la novela fue tan emocionante que me dio igual todo lo demás, fue secundario. Y evidentemente, durante la promoción de esa novela fue cuando empecé a pensar en la siguiente, en El nombre del hijo. Ya empecé a tener ideas, por lo cual fue una aventura para mí. De repente, yo tampoco era tan chico, tenía 30 años, pero fue mi primera novela, me trataban como una estrella del rock. Me llevaban de una radio a otra radio, a una tele a otra tele, me traían chuchería, eran súper amables conmigo todos, fueron geniales. Qué Y yo bien, me lo mejor sentía, es la chuchería, ¿no? me traían chuchería, porque yo decía, es que me encantan, y de repente venía Silvia, que es un amor absoluto, y venía y me traía chuches. Y Qué yo, guay. café. Y yo me sentía como Jimi Hendrix yendo de promoción de un lado a otro y me lo pasé pipa en las ferias del libro. Fui a San Jordi, fui a Madrid. O sea, fue un sueño. Fue genial, fue genial. Me lo Qué pasé bomba. bonito. Lo Sí. que yo voy a meter aquí en algo que no me han preguntado y voy a decir que por sentado, de acuerdo con el Ah, trabajo que yo tengo, no hay que dar nada. Nada. no, Es decir, no hay que no, sobreentender nada. Eso tiene que estar no. todo bien especificadito porque entonces pasa lo que pasa que tú. Es que es verdad. Es que es Claro, verdad. Si no lo pone, no lo pone. Entonces tú, ¿por qué va a ser inédita si ahí no pone claro, que no lo sea inédita? especificaba. Yo Tú no vas no a podía preguntar participar. para tirarte piedras sobre tu tejado, ¿no? No, y además lo hice, honestamente, lo hice con inocencia. Yo no podía participar en ningún concurso con esa novela porque había sido publicada en Amazon por mi cuenta. Hasta que de repente encontré y entonces dije, ah, ostras, qué bien, no hay ningún problema. Por ejemplo, ocurre a veces que no te lo especifique, Sí, que no es sí, sí. necesario. Y yo la envié ya está, me desentendí de ella. Y cuando recibí el correo, eres uno de los finalistas, tienes que venir a Tarragona a la entrega de premios. Yo pensé, guay. Y fue como que a Tarragona vamos. Entonces, cuando 3 días después me llamaron de la editorial para decirme que me iban a echar del concurso, y me echaron muchísimo la bronca, porque dijeron, es que tu novela es la favorita y sin embargo te vas a quedar fuera. Fue como, "Ah, mi novela era, y podría haber ganado y me van a echar", entonces me destruyó. Pero al final, bueno, llegamos a esta solución, yo fui allí a Tarragona y fue genial. O sea que, Está bien. aunque te Es digo, lo que cierta hay que actitud, llegar. pero al final me lo pasé a bomba, estoy contentísimo. A lo que hay que llegar es Hmm, a ese acuerdo, ¿no? Que sí. para eso se creó el derecho, ¿no? Para llegar Hmm, a acuerdos, no para hmm, llegar a litigios. hmm. Entonces, de alguna manera, pues bueno, salió bien para ambas partes. Yo te doy mi enhorabuena a ti, a la editorial, Gracias. y a todas esas personas que estuvieron a ti, pues de alguna manera agasajándote un poquito con esas chucherías, porque Sí, siempre viene bien, es joder, decir, venía de lujo. Además, alimentar un fue poquito genial. el ego y tener una Sí. persona tan humilde como tú delante viene siempre Y me bien, ¿no? bajaba el azúcar de tanto correr de un sitio a otro. Yo que tengo el azúcar bajo siempre, y la tensión muy bajita. Era como, venga, una chucha, me vengo un poco arriba. O sea que me venía muy bien. No, pero aquí no decimos, no os confundáis, no vamos a decir que el azúcar es bueno, ¿eh? O sea, de vez en No, cuando hay que no. darse un, Supongo que un todo en su justa caprichito. medida, evidentemente. Pero poco porque el azúcar, evidentemente, no es bueno. Vale. En el nombre del hijo, pasamos a Mm. tu tercera obra grande. Segunda. Bueno, La para segunda mí obra es grande, la segunda. tercera, ¿no? Claro, para mí es segunda porque es como, no sé cómo le diréis, Leonardo, pero por ejemplo, en mi mente Noche y Niebla es una noveleta, es una novela muy corta, entonces yo no lo enfoco como una novela, porque además tampoco se publicó, me refiero, entonces yo la compartí y luego después también creo que la autopubliqué durante un tiempo, pero no hubo una edición tradicional, entonces para mí fue como un ejercicio previo. Entonces, yo tengo, en mi opinión, dos novelas publicadas. Noche y Niebla entiendo que es un ejercicio mío, que evidentemente además me encanta la historia, creo que es muy potente y algún día creo que la reescribiré, evidentemente, pero entiendo que esta es mi segunda novela publicada. Yo investigando de vez en cuando aquí, a mí me gusta un poquito lo que es el El salseo y proceso de entrar, investigación. claro, y lo que es enfrentarme un poquito así de manera sana a vosotros, ¿no? Yo sí lo consideraría una primera novela, si Ujú, formara parte de mi currículum, porque ujú. al fin y al cabo una novela corta o un relato largo puede requerir de mayor información, mayor documentación, mayor tiempo y puede tener una información más condensada que al final sea el favorito, la novela Sí, favorita de alguien del público. sí. Yo leí la novela de Belén Conde, El guerrero de la mariposa, y yo se lo digo a ella, yo quedé maravillado. Y Ujú. esa novela corta o ese relato largo, como querramos llamarlo, puede tener 90 y tantas páginas. Y a mí me encantó porque tiene un tono filosófico, naturalista, que dije, ostras, quizás Es sea buena. la historia que más me ha calado de ella, ¿no? Y Ujú. entonces yo sí lo consideraría una obra, pero tampoco me voy a enfrentar a ti. Yo, tu Aquí segunda tengo. obra grande,
¿vale? Eso sí, eso sí. En el Grande, nombre del grande, grande, libro, grande. ¿vale? Aquí hay cientos. Ya, ahora tú me hablarás eso, ¿no? Aborda la búsqueda de identidad de Javier, un joven adoptado que descubre el diario de un criminal. Estamos un poquito como en Noche y Niebla, ¿no? Me interesan estos temas, ya lo ves. ¿Qué te fascinó a ti de explorar la identidad a través de ese horror de descubrir en un desván o a través de un libro esa criminalidad? ¿Por qué elegiste ubicar esta historia en una etapa tan controvertida de la historia de España como puede ser la posguerra y los inicios de la democracia y específicamente en Almería? Pero al final fue todo también como orgánico. O sea, yo no lo planeé. Yo, de hecho, ni siquiera empecé escribiendo la historia de Javier. Yo empecé escribiendo el diario del asesino, sin saber que era el diario de un asesino. Yo, al final, tenía una idea en mente justo cuando acabé de la promoción de la primera novela. Según mi criterio, la primera novela, según la tuya, la segunda. Y estuve un poco dándole vuelta a si podemos. Estamos acostumbrados, somos criaturas violentas, aunque no nos gusta aceptarlo. Entonces, estamos acostumbrados a escuchar en los medios, por ejemplo, un asesinato, desde el odio, desde la rabia, desde el miedo. Pero me preguntaba, ¿se puede matar movido por un sentimiento distinto, por ejemplo, por un sentimiento de amor? La respuesta más obvia es decir, no, no es imposible. Porque, pero claro, la vida es mucho más compleja de lo que pensábamos. Entonces, sí que quizás se pueda. Yo estuve dándole vueltas al tema, escribí un relato. Ese relato se extendió y al final tuve un diario. O sea, llegó un momento en que entendí, estaba escrito en primera persona, y entendí que era un diario de un asesino. Y pensé, ¿qué es esto? No tengo ni idea, porque no era mi intención escribir una novela. Entonces, entendí que era ese diario y luego vi claramente que alguien lo heredaba. En este caso, Javier. Javier descubre que es adoptado y sus padres le dicen que ellos recibieron una caja cuando le recogieron en un hospicio y la caja no la han abierto. A Javier abre esa caja y encuentra un rosario y encuentra un texto escrito a mano. Entonces, él, evidentemente, cuando ve el texto espera encontrar una respuesta de su madre: te he abandonado porque me llamo tal, algún tipo de información. Y cuando empieza a leer, descubre que está narrando una serie de asesinatos. Entonces él piensa, pero ¿por qué, esto es un error? ¿Quién me ha dejado a mí en herencia el diario de un asesino? No tiene sentido. Pero descubre que no es un error, que alguien lo ha hecho a propósito, alguien le ha dejado en herencia el diario. Entonces se pregunta, ¿y quién soy yo? ¿Qué conexión tengo con este supuesto asesino? Es real, porque además no hay ninguna referencia en el diario, ni a dónde, ni a cuándo, ni a nada. Entonces no sabe en qué momento ocurre, no sabe dónde ocurre, no sabe nada. Pero es la única línea, el único hilo del que tirar. Entonces él también es el periodista, él entiende que la única opción es investigar ello, el diario, para llegar a descubrir cuál es su propia identidad. Entonces, como que hablábamos antes, me parece muy, muy interesante porque al final la identidad es un constructo, es algo social, te la dan ya hecha, tú eres el hijo de, y eres el hermano de, y eres esto y esto y esto porque los otros lo asumen. Pero claro, cuando de repente todo eso se deconstruye y de repente desaparece digamos, como el entablado que te sostiene, de repente ha desaparecido y ¿quién eres? Si no eres quien pensabas que eras, si no eres el hijo de quien pensabas que eras, si no eres... Entonces, ¿quién eres? No tienes una referencia. Entonces, al final, yo creo que debe provocar muchísimo miedo saber que eres adoptado. Y lo he hablado no con gente directamente, pero sí con familiares de personas que son adoptadas. Y hay una sensación de vacío, de cuando descubres que tu familia no es tu familia, sobre todo si te lo han ocultado. De repente te planteas, bueno, ¿y quién es mi familia? Porque yo, por ejemplo, yo veo a mis padres y sé, por ejemplo, qué rasgos, por ejemplo, en cuanto a salud es posible que yo tenga o que no tenga. Veo a mis hermanas y puedo un poco compararme. Tienes como un marco de referencia. Pero cuando no lo tienes, piensa, ¿y quién soy? Entonces, eso me provoca muchísima curiosidad. Y en cuanto a la época, surge también de manera espontánea. Al final, tú no sé si la gente comentamos mucho esto el debate sobre escritor de brújula, escritor de mapa, y hoy en día parece que todo el mundo es una cosa u otra. Y yo creo que no es real, yo creo que es mucho más orgánico. Y en mi caso, por ejemplo, las historias surgen y de repente las veo y de manera intuitiva entiendo dónde están, como en un sueño. Y yo entendía, cuando vi la historia en mi mente, entendía que ocurría en una época pasada, relativamente reciente. Entonces percibí que era en torno a la guerra civil, la posguerra. Realmente no lo elegí, igual que por ejemplo Almería. No elegí Almería, es cierto que mi hermana vive en Almería y voy mucho, pero tampoco fue una elección, no es algo intelectual, no es una decisión clara, sino es algo mucho más orgánico. De repente sientes que es la ciudad. Entonces, eso es lo genial, es la magia del arte, en mi opinión, que no puedes planear a dónde te lleva, ocurre, surge. Pues te voy a decir una cosa, me parece una premisa fascinante que a una persona Ujú, adoptada, le dejen ujú, ese legado o esa herencia ujú. de un diario que al final resulte ser de un criminal, un De psicópata, un un asesino. asesino o como queramos llamar a este tipo de personas, ¿no? Ujú. Y que descubra eso, pues bueno, cuando ya tiene
la opción de saber leer cuando ya tiene esa inquietud de quién soy hijo y demás. Me parece, pero claro, a mí me surge la duda principal de cómo te metes tú en la mente de ese personaje. Es decir, ¿Del asesino? a ti te tiene que gustar también, aparte de la historia, la psicología, no del Yo asesino, soy de la sino psicología. del hijo del asesino. Es decir, porque claro, tiene que ser de alguna manera, tú hablabas de construcción y de construcción, pero destructivo para la mente, darte de bruces con eso, al igual que hablábamos antes de la chica que descubre que su padre era un torturador. ¿Cómo puede afectar eso a la mente de una persona real y cómo afecta a tu personaje en ficción? En mi caso, en el caso de Javier, por ejemplo, además es un chaval que es muy inmaduro. Es un chaval joven, tiene 27 años y ha vivido una vida muy protegida. Ha sido hijo único, unos padres que no podían tener hijos y que por tanto lo adoptan y cuando lo adoptan, evidentemente le dan todo. Entonces es un niño que vive completamente una vida muy acomodada, muy fácil. Luego se casa con una mujer que es un imperio de mujer, una mujer poderosa, mucho más segura, mucho más valiente. Entonces al final ha vivido siempre escondido detrás de mujeres fuertes, de su madre y de su esposa. Entonces yo creo que es un niñato, es un chaval inmaduro. Y de repente se encuentra con una cosa que le supera. De repente descubre que no es él, no es quien creía que era, y no tiene capacidad para volver, no puede esconderse detrás de nadie, tiene que hacerlo él solo. Ya lo que me gusta de Javier es que es un niñato. A la gente le cae muy mal Javier. Cuando empiezan a leer, me dicen constantemente, es que es un inmaduro, es un desagradecido. Por supuesto, pero yo creo que es real, es que la vida no está compuesta, no está formada por héroes, que eso no existe. Al final, lo que me interesa es que es una persona real, que no tiene capacidad, no tiene recursos y de repente debe enfrentarse a algo que le supera. Y por tanto lo hace mal. Porque no, y lo hace desde la falta de gratitud, lo hace desde el egoísmo, lo hace desde la inmadurez. Pero lo genial es que una vez que ha sido por completo destruido Javier, y al final yo creo que cuando te ocurre algo grave, te destruye, no le queda otra opción que reconstruirse y que empezar de cero. Y de repente comenzar a ser alguien por primera vez, a ser quien es en verdad. Entonces al final, después de esa destrucción por completo, surge algo. Yo creo que la vida es un ciclo constante de destrucción y construcción. Y algo debe ser derruido para poder ser levantado de nuevo. Entonces Javier se cae durante la novela, se viene abajo por completo. Era fácil que se cayera, porque es un personaje, es blando, entonces no tiene capacidad para enfrentarse a la vida. Una vez que se destruye, luego lo que elige sí que es mucho más sólido. Al final la novela es una persona mucho más madura. Entonces me gusta esa transformación, me gusta que sea un perdedor. No me siento cómodo con las historias de héroes de leyenda. Nunca me han gustado. No sé si te gustan a ti las pelis de héroes. A mí no me suelen llamar mucho la atención porque pienso, es que fácil, sí que es un héroe. Lo puede todo, lo sabe todo, no tiene miedo, qué fácil. Entonces, ¿dónde está el mérito? El mérito es el tío que está en su casa, que no le cuenta nada a nadie, que se enfrenta a algo horrible, o la chavala que está luchando contra algo que no le cuenta a nadie, que no sabe cómo hacerlo, que no tiene recursos y se enfrenta cada día. Eso es lo que a mí me interesa. Para mí eso es un héroe. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, un héroe se enfrenta a las adversidades desde un primer momento y sí que es verdad que al final como casi que lleva un final feliz. Pero otro tipo de héroe es ese antagonista que busca algo que está buscando el héroe, pero que digamos, se le cuesta llegar a ello más que el héroe por su trasfondo, por su pasado, porque todo se le ha puesto en contra desde un primer momento. Y yo creo que eso es mucho más enriquecedor. Mucho más interesante los antihéroes que los héroes, porque estás luchando contra algo, el héroe no. El héroe lo tiene todo hecho, es omnisciente, omnipotente, todo lo puede, todo lo logra. Lo complicado es el antihéroe, que no sabes cuál es su historia, no sabes cómo le ha tratado la vida. Generalmente siempre el antihéroe es una persona maltratada por la vida. Entonces, no nos paramos no pensamos en qué ha pasado antes. Seguramente el anterior se ha encontrado con otra gente anterior que le ha hecho daño y eso nos da igual, nos desentendemos. Y yo creo que es mucho más interesante eso que la historia del héroe, que todo lo hace bien. Pues, no hay nada Sí, interesante. y a mí me gusta esperar un final que no sea tan feliz quizá. Y el antihéroe te lo da. Claro, porque al final es la historia de un fracaso, de alguien que no ha sabido enfrentarse a la vida. Eso creo que además resuena mucho más en el humano, la historia de un fracasado, la historia de alguien que todo lo consigue, porque eso no es real. Entonces, empatiza mucho más con el que se cae, que con el que se levanta todo el rato porque nunca se ha caído. Qué fácil. Lo complicado es levantarse. Estar arriba es muy fácil cuando no te has caído. Entonces, yo tiendo a empatizar mucho más con los antihéroes, con los fracasados. Por eso la novela es una novela de fracasados. Todos fracasan en algún momento u otro, todos se caen. Y desde la imperfección continúan porque qué remedio te queda. Entonces, me es mucho más fácil empatizar con ese tipo de personajes. Dentro de la ficción, el arte, etcétera,
que con alguien que todo lo hace perfectamente bien. Es como, no tiene ningún interés para mí. Pues sí, así es. Y tú escribes esta obra en la cual hay una ambigüedad, ¿no? E incluso de algunos momentos deliberada. ¿Cómo crees que afecta eso al lector, el hecho de no conocer ciertos nombres, ciertas referencias a lugares, fechas, y a Javier como investigador? Es que para él, o sea, para él en un principio él no se atreve a iniciar la aventura, porque cuando él tiene un libro, su mujer le dice, tienes que investigarlo, y él dice, no puedo, no sé dónde ocurre, no sé cuándo ocurre, no sé si es real o es falso. Entonces ella le dice, pues eres el investigador, descúbrelo, es su trabajo, descúbrelo. Entonces, al final tiene que ir al inicio, el inicio es el lugar, únicamente la única información que tiene es que él fue recogido en un hospicio en Jaén hace 27 años. Entonces le dice a su esposa, ve a Jaén y empieza de cero. Entonces él comienza la investigación buscando primero si ese hospicio se mantiene en pie o no, si continúa, si la gente que estuvo aquella, si recuerdan algo. Tú, claro, evidentemente se encuentra con gente que en hospicios ha habido miles de niños. Él ha sido uno más. Entonces no tienen recursos para... No tiene, él dice, no tiene nada de lo que tirar. Tiene muy poquito. Y al final, para él es muy doloroso tener que leer el diario de alguien como alguien comete una serie de crímenes. Entonces es duro decir, no tienes otra opción que léelo entero y busca cada detalle, porque no hay referencia ni a calle, ni a sitio, ni nada. Entonces es muy doloroso, no le queda más remedio que enfrentarse a algo que le aterra. Él querría quemar ese diario. Es su intención original, lanzarlo por la ventana. Entonces cuando dice, no, es que no tienes otra cosa, que tienes que volver a nadar en esa ciénaga un día y otro día y volver a hundirte. Entonces al final se sume en un estado de depresión tremendo porque se siente apaleado por la vida. Entonces no solamente todo lo que le ha ocurrido, sino que además tiene que enfrentarse a ese diario horrible que él odia con todas sus fuerzas, porque además no sabe si es real o no, pero no tiene nada. Entonces de ahí la destrucción de Javier. Pero es lo que me interesa. Igual que antes, por ejemplo, cuando hablábamos de Noche y Niebla, me interesa eso. Cómo alguien se destruye por completo y cómo la gente, a pesar de... hablamos con... O sea, lo vemos en nuestro entorno. La gente se destruye constantemente y aún así continúan adelante. Eso es lo que me parece tan interesante. Me encanta hablar de ello cuando escribo y demás porque pienso, es que eso sí merece ser contado. El tío que no sabe que se destruye por completo y aún así continúa. Creo que es mucho más... A mí me parece interesante. Claro, hablábamos antes de héroes y antihéroes. Mm, Acabas de hablar de una etapa del héroe, es decir, mm, cuando ese héroe, como pasa en la Guerra Galaxias, como pasa en Karate Kid, como pasa en muchas películas, en muchas obras literarias, el héroe renuncia, ¿no? Yo eso lo veo muy bien en Rocky, ¿no? Rocky mm, Balboa, es decir, en la película Rocky se ve muy bien. El héroe renuncia a la búsqueda de esa historia, como hace, me acabas de comentar, Javier, con mm. respecto a su novia, que es con quien su pareja le convence o les quiere Sí. convencer de que investigue. Y él dice, no, yo No, no no, me quiero no. meter en esto, tengo miedo a la aventura. ¿Es el viaje de Javier, como tú decías, un viaje de un héroe a pesar de ser un antihéroe? Sí lo creo. Para mí, en eso consiste la velocidad. En no poder, no saber, no tener y hacerlo. Entonces, él no tiene madurez, lo que hablamos, es un tío que no tiene capacidad emocional, no tiene recursos emocionales para enfrentarse a algo tan complejo. ¿Y qué hace? Hacerlo. No le queda otra opción. Me refiero, no podrá quedarse en un rincón ahí llorando, pero al final los humanos no solemos hacer eso, solemos buscarnos la vida, tenemos este afán de supervivencia constante que nos ha permitido vivir miles y miles y milenios después de que surgiéramos en la Tierra. Entonces, al final, no le queda otra opción que continuar, que sin saber exactamente a dónde va, echar a andar y ya llegarás a alguna parte. Entonces, sí que hay un elemento de velocidad. A mí Javier me gusta como personaje porque es este niñato inmaduro, desagradecido, injusto, muy injusto con los padres. Porque al final, él, cuando se entera de que es adoptado, él ataca a sus padres, sobre todo a su madre que se está muriendo, porque él descubre todo esto porque su madre está a punto de morir y ella le dice, llama a Javier, dile que venga porque quiero decirle yo la verdad, porque me voy a morir. Entonces una madre que está moribunda. Y entonces el padre no entiende, tu madre se está muriendo y tú eres cruel, eres egoísta con ella. Porque claro, ellos son conscientes desde la madurez del el esfuerzo que han hecho para sacar a Javier del hospicio y la vida tan cómoda que le han dado, pero él desde su inmadurez no lo entiende. Entonces me encanta esta transformación, cómo a lo largo de la historia él va viendo, va un poco, digamos, como reconciliándose con los padres, sobre todo con su madre, y a lo largo a medida que va pasando la historia, y va pensando, igual lo que hicieron fue generoso. Me sacaron de un hospicio, me sacaron de la muerte, del hambre y de la miseria. Igual fue algo mucho más, porque él se entiende, se percibe como secuestrado. A medida que va avanzando la historia, entienden que no, que de hecho le dieron habría muerto en ese hospicio como morían casi todos los niños de enfermedad, o habría tenido una vida horrible y no la tuvo. Entonces,
hace las paces consigo mismo, con sus padres, y me encanta esa transformación, la evolución, que al final sí que es un héroe porque es un tío sin recursos, que aún así, a pesar de ello, vive, no le queda otra opción. Es muy realista, lo que cuentas. Es Mm, decir, es mm, muy realista este proceso, sobre todo en alguien que vive una adolescencia de adulación y como que esa adolescencia no acaba nunca. Es decir, mm, que se extiende hasta la madurez y al final esa persona se convierte en lo que tú estás diciendo, en alguien malcriado, que siempre se queda en los 11, 12 egoísta. años, Mm, egoísta y demás. Eh, lo que sí también me pregunto es cómo consigues tú que tu obra, mm. que ha sido calificada por algunos críticos de exuberante, ornamental, con una gran, eh, digámoslo así, un gran despliegue literario, ¿cómo consigues que conviva con esa crudeza, esa violencia, esa tortura que tú describes muchas veces en tu obra? Porque estamos hablando de una parte muy hermosa, muy bonita, muy sentimentalista, muy emocional, Mm, con otra muy visual, muy cruda, muy violenta y que mm. al final como que tienen que chocar en algún momento. ¿Tú cómo consigues que eso converja y convencer al lector y a la lectora? Yo creo que justo como es tan cruda la historia, requiere de una compensación. Entonces yo creo que en este caso el lenguaje que yo utilizo, que es un lenguaje que tiende mucho a la poesía, porque me encanta la poesía, yo creo que, de hecho, la poesía, si te das cuenta, al final, la poesía se hablan de cosas horribles. La poesía habla siempre de muerte, de sufrimiento, de abuso. Entonces es una forma como de sublimar el dolor. Entonces, cuando el dolor es grande, igual no puedes contarlo de manera directa, porque te destruiría. Entonces tienes que buscar una forma de sublimarlo, para que sea más fácil que salga de ti. Entonces yo creo que lo que he intentado, de manera también natural, al final cuento, me encanta la tragedia, ya lo ves, no en la vida real, pero me encanta la tragedia en la ficción. Mis historias son todos dramas enormes, porque es lo que me parece llamativo e interesante. Y ese lenguaje tan florido y tan perfumado, como tú decías, creo que lo que hace es que facilita el que la historia llegue al lector. Si la crudeza es tal que llega un momento en el que te agobia, cerrarías el libro y te iría. Entonces yo creo que ese punto de equilibrio entre la fealdad del mundo y la belleza, yo creo que es lo que intento cuando escribo, contar historias que son crudas y duras y que te desgarran por completo, pero de manera tal que sean poéticas. Porque al final la poesía te ofrece este espacio para exorcizarte y para trabajar tu dolor. Y yo creo que la tragedia, el drama, casi siempre toma o ha tomado históricamente forma de poesía, porque te lo facilita. Yo creo que es un recurso humano, ¿no? Cuando el horror más absoluto te llega a un punto que te bloquea. Pero si lo compartes de una forma que intenta ser bella, creo que se suaviza, entonces facilita el que surja. Creo que de manera espontánea surge de esa manera, ese encuentro entre la fealdad de la historia y mi forma de escribir que tiende a ser poética. Una pregunta. A Mm, ver, esta es una impresión mía hablando contigo. ujú, Nosotros habíamos hablado un poco antes por redes, por Instagram, para preparar esta entrevista. mm. Ahora veo a Juan Andrés, a ver, que está centrado en la entrevista y que quizás no esté atareado con todo lo del día a día un poco que nos tiene a nosotros casi, tanto a ti como a mí, como a creo que todo el mundo nos tiene subyugado a lo que es las condiciones de las que estamos rodeados, ¿no? Mm. Y veo una persona calmada y veo una persona que por su estilo podría llegar a ser poeta. ¿Tú eso cómo lo ves? Yo creo que soy poeta, me refiero. Al final yo empecé escribiendo poesía. Mi problema con la poesía es que no me permite contar historias con la extensión. Me refiero, puedes hacer un poemario, por supuesto, ¿vale? Con 500 poemas, si quieres, ¿vale? Pero la narración me permite contar historias. Entonces, al final yo creo que busco un punto de equilibrio. Yo, como escritor, creo que tengo ese punto de equilibrio entre soy un poeta y soy un narrador. La narración me deja contar historias muy elaboradas, muy amplias, que se extienden en el tiempo. Y la poesía me da el recurso de intentar aspirar a la belleza. Entonces yo intento buscar alcanzar ese punto de equilibrio. Yo creo que todo narrador es poeta. O bueno, quizás no todos, pero tendemos a la poesía. Y que también creo que todo poeta también es un narrador, depende del momento. Pero al final creo que pueden convivir ambos. El poeta que tiende a dolerse ante el mundo, a sufrir, a encontrar la belleza, a horrorizarse ante la fealdad, y que al final está como. Es que hay un elemento de hipersensibilidad en el poeta. Y luego el narrador, que es mucho más. Tiene una visión mucho más preclara, que es mucho más comedido y mucho más controlado. Al final, yo creo que en eso consiste la escritura, en buscar ese punto de equilibrio entre la hipersensibilidad del escritor o del poeta, mejor dicho, y luego después el narrador, que tiende a ser mucho más intelectual o intelectualiza el dolor. Entonces, me siento
siento que me da mucho más recursos este punto de equilibrio, este punto de equilibrio entre ambos. Si fuera únicamente un poeta, no podría contar ciertas historias, no tendría los recursos para ello, sentiría que no puedo extenderme en mi historia. Si fuera un narrador que prescinde de la poesía, me aburriría. No quiero contar una historia de manera lineal, no me interesa. Entonces, quiero buscar ese punto donde se aunan ambos e intento aspirar a ello, no sé si siempre lo consigo, pero bueno, aspiro a ello, a ser medio poeta, medio escritor, dependiendo del momento. Está bien, ahí tener una unión y tener un equilibrio, ¿no? A ver, pero tú en tu obra, claro, uno la explora y creo que va a ser quizás lo que es la premisa de tu obra y quizás esa condición de tu obra un poco y tus inquietudes pues las reflejas de ese modo, ¿no? La dictadura argentina, la posguerra española, la India mogol, es decir, tú ahí hablas de unos temas muy duros. Claro, ¿cómo se equilibra ahí la libertad creativa con el respeto a las víctimas reales de todos esos horrores históricos que tú narras en la obra? Me gusta tu pregunta. ¿Cómo se equilibra? Yo creo que la mayor justicia posible sería la de poder hablar sobre el dolor. Yo creo que cuando tú hablas con una víctima de lo que sea, una víctima de cualquier tragedia, lo que necesita básicamente es hablar de ello. Porque al final como se sienten vindicadas, es decir, hay un elemento de reivindicación. El problema es con la tragedia es que te silencia. Entonces, cuando la gente se aleja de esa tragedia, comienza a hablar y al final es liberador. Entonces, yo creo que tenemos que hablar de la tragedia humana. Es decir, los humanos somos crueles unos con otros, somos injustos unos con otros y al final llevamos toda la historia de la humanidad ah, haciéndonos muchísimo daño. Entonces yo creo que es necesario que hablemos de ello, ya sea en forma da igual la forma que tome el marco, ya sea una dictadura en Argentina, por ejemplo, la posguerra española o cualquier otro imperio. Al final da igual, se repiten los patrones, es gente en una posición de autoridad cruel con gente que no tiene una posición de autoridad. Entonces es desde el desequilibrio. Tendemos a hacerlo a pequeña escala, desde el maestro que es injusto con el alumno, porque puede, a la jefa que es injusta con el asalariado, porque puede. Entonces al final me llama la atención porque es un patrón que continuamos repitiendo constantemente y yo creo que tenemos que hablar de ello. Entiendo perfectamente que alguien que lea una novela, por ejemplo, y diga, puede pensar, no tienes derecho a hablar tú de ello porque no has pasado por lo mismo. Y además también el dolor tiende también a dar de ese elemento de orgullo. Tú has pasado por un dolor tremendo, tienes una herida, vas con la cicatriz como el que porta una medalla de guerra. Entonces, los demás son inferiores porque no han pasado por ese dolor. Pero creo que es necesario que hablemos, desde el respeto, por supuesto, de las grandes tragedias que hemos vivido, que son diarias y que son frecuentes y que son constantes. Tenemos que abrir ese diálogo y contarnos lo que hemos hecho para sobre todo hacer las paces con nosotros mismos. Porque al final, cuando miramos una gran tragedia, tendemos a pensar qué horror, cómo pudieron hacer ese tipo de cosas, cómo actuaron así. La cuestión es que podremos hacer nosotros mañana. Entonces, tenemos que hacer las paces con ellos y asumir que lo horrible que han hecho los hombres desde el inicio de los tiempos, de hecho lo seguimos haciendo. Mañana habrá una nueva guerra y veremos imágenes atroces. Entonces, tenemos que hacer las paces con la bestia. Y la única forma de hacer las paces con la bestia es hablando con ella. No negándola, porque eso no sirve de nada. El tabú nunca ha servido de nada. La clave es hablar, abrir diálogo y enfrentarte a ella y asumir que esa bestia te puede dominar en cualquier momento. E intentar calmarla todo lo que pueda, abriendo diálogo. Desde el respeto, por supuesto, pero tenemos que hablar de muchísimos temas dolorosos. Porque no hablar de ello al final hace que se emponzoña y al final se envenena y te duele. No es una estrategia inteligente, en mi opinión. Claro, a mí me surge la siguiente pregunta a partir de la respuesta que tú me has dado, que es si tú escribes para provocar emociones, para hacer pensar, para denunciar, para que no se olvide lo ocurrido en el pasado, ¿qué es lo que motiva a Juan Andrés a escribir ese tipo de historias? El exorcismo, quiero decir. Básicamente, cuando escribo, o sea, no sé si te pasa a ti, Leonardo, pero cuando yo tengo una historia en mi mente, ni siquiera es una mente, porque la mente es algo intelectual, cuando tienes una historia dentro del el hueco del alma, por decirlo así, a mí me domina por completo, entonces me obsesiona. Entonces, yo soy un tío tremendamente curioso, a mí me interesa todo. Entonces, yo no puedo estar supeditado a una única historia. Yo estoy trabajando, por ejemplo, ahora en una tercera novela y tengo 50 ideas en mente de historias que quiero escribir. Entonces, hasta que no esté escrita, no te libera. Entonces, el exorcismo, tendemos un poco a romantizar el papel del artista como una figura qué sé yo, esplendorosa, etcétera. Y creo que es mucho más prosaico. Al final es un esclavo de tu talento o un esclavo de tu inspiración. Llega una historia en tu mente y hay un cuadro que tienes que pintar. Este que no lo pintes no te va a dejar en paz. Entonces, más te vale pintarlo.
Entonces yo lo veo desde la necesidad de liberarme de la historia. De repente, de manera intuitiva, ya una historia, la he soñado o la he encontrado, la he visto en algún lado, la he percibido y me domina. Entonces yo tengo que vivir, como tú dices, tengo mi trabajo, tengo que hacer cosas. Entonces la única opción es plasmarla en un papel, escribirla. Una vez que la he escrito, me libero. Entonces la dejo atrás con el dolor de dejar atrás, pero puedes continuar con tu vida. Entonces tengo que exorcizarme, si no, no podría. Tendría todas las historias aquí en mente. Sería como poseído por muchos fantasmas. Entonces tienes que, al final, dejar el fantasma atrás. Escucharía voces todo el rato. Entonces la única forma es, la escribes, te libera. Está escrita, yo ya sé que ya no me pertenece. Entonces me desligo y me alejo de ella. Entonces, básicamente es eso, el deseo de ser liberado. Y luego después también tú piensas, si una historia te resuena por dentro con mucha intensidad, a mí me lleva esta novela 3 años. Entonces, si he dedicado 3 años de mi vida es porque me he impactado. Y pienso, bueno, si me ha impactado a mí, puede impactar a muchísima otra gente. Porque la historia, yo no tengo la sensación de que tú te la inventes, yo tengo la sensación de que la historia te elige, quiere que la cuentes Mm. tú. Entonces, tu deber es contarla. Al final, el artista es un esclavo de su inspiración. Realmente lo creo así. Qué bien definido, ¿no? Esto es una pildorilla de sabiduría de las que digo yo. Es decir, el artista. No, no, Es verdad. Pero es que te ha realmente lo salido creo, la verdad. muy natural, pero Mm, creo que es una frase muy chula. El artista es un esclavo de su lo es. creación, ¿no? Es Lo es. Tú decir, no y eliges eso, cuando estás inspirado. No eliges cuando de repente tú tienes una historia y tú piensas que tengo que contársela al mundo y no tengo el momento, no es conveniente, no puedo hacerlo ahora, no tengo, da igual. Entonces te va a obligar a contarla. Yo lo veo como el pintor está obligado a pintar ese cuadro. Y a lo mejor no es un cuadro que vaya a vender, no es un tema, una temática que guste a un posible cliente, y da igual, y va a acabar pintándolo, porque no tiene otra opción. Entonces es como una especie de hambre que no se va a saciar hasta que devores algo. Entonces la historia, hasta que tú no la plasmas, ya sea una escultura, una pintura, una canción, hasta que tú no te va a dejar en paz. Entonces hazlo, porque la vas a arrastrar durante, pues como le pasaba a antes, Leonardo da Vinci, continuaba siempre, nunca la dejaba atrás. Entonces era esclavo constantemente, al final hacía muy poco, porque no podía dejarlas atrás. Entonces es preferible escribir la historia, quitártela de encima y continuar con tu vida. me gusta porque va mucho con tu obra, es decir, somos Mm, presos, ¿no? mm, Somos prisioneros de esas totalmente. emociones. Hasta que no las exorcizamos, como tú decías antes, no consigues liberarte de esas cadenas y romperlas, Mm, totalmente. prácticamente. Ujú. Muy bien, Además, sabemos muy que todo es bien. muy emocional los humanos, entonces nuestra gran dificultad es manejar, lidiar con esa bestia emocional. Es muy difícil. Por mucho que intentes intelectualizarla todo, al final es complicadísimo. Entonces, si te paras a pensar lo grande males de la humanidad desde el inicio de los tiempos, es porque no hemos controlado nuestras emociones, porque son muy difíciles de manejar, no tenemos recursos. Entonces, al final desde una carencia. La emoción es tan poderosa que nuestro intelecto es secundario. Entonces, desde esa carencia vivimos pues del modo en el que vivimos, alocadamente, dominados por esta o aquella pasión y sin capacidad para alejarnos de ella y para intentar dar un espacio. Entonces, creo que hace falta para poder vivir un cierto grado de, no de control, pero sí de aceptación de las emociones y de aceptar que al final son más poderosas que tú y tu trabajo es intentar manejarlas como puedas o lidiar con ellas como buenamente puedas. Has estudiado psicología, eres un profesional de la Ujú. psicología. Bueno, profesional. He estudiado psicología. Muy bien. Además, es un tema que me interesa muchísimo. Muchísimo. Magnífico. Quizás pueda, entre el tema literario un poquito que le vamos a dar un poquito de ficción o no a la respuesta, y Mm, entre el tema de que tú eres psicólogo, es mm, decir, me preguntaba yo mientras hablábamos, y mientras sobre todo de la fase esta final que estamos tratando, mm. es un impulso te puede convertir en un asesino y cambiar tu vida para siempre. Sí. Yo creo que el gran tabú humano es el tabú del asesinato. Probablemente es el mayor tabú. Porque al final todo tiene unas consecuencias, pero todo. Me refiero, lo más definitivo es evidentemente el asesinato. Porque no puedes volver atrás. Puedes un poco reconducir el resto. Pero el asesinato yo creo que es el gran tabú. Y además en todas las sociedades han intentado imponer ese tabú muy claramente. El no matarás es fundamental. Porque claro, lo único que aglutina una sociedad es el hecho de que no se maten unos a otros, si no se ven abajo. Entonces, ese no matar es fundamental. Pero claro, es un impulso difícil, porque además la gente mata por muchos más motivos de los que pensamos y es mucho más fácil acabar con la vida de otro. El problema está en que entendemos que no se puede, que va contra la naturaleza porque acabaría, los humanos somos sociales. Si algo impide que una sociedad florezca o se mantenga, hay que erradicarlo. Entonces el impulso asesino, que está evidentemente en el humano, hay que intentar domarlo.
evidentemente hay gente que no tiene capacidad para domarlo. Cuando hablamos, por ejemplo, de psicopatía, hay una falta tremenda de empatía. Entonces, desde la falta de empatía es muy difícil hacerle entender que no puede matar a otro porque está mal. Entonces, sí que evidentemente hay impulso y a veces el impulso violento está, me refiero a una persona pierde los estribos, pierde los nervios y recurre a la violencia. De diferentes formas, de violencia verbal, violencia sexual, violencia de todo tipo. Entonces, como lo que comentaba antes, los humanos somos criaturas muy violentas, muchísimo porque somos inteligentes. Otros animales no aplican la violencia desde la inteligencia, la aplican como una herramienta para conseguir, por ejemplo, una presa. Pero el humano es inteligente, entonces puede utilizar la violencia para ejercer control. Y lo hacemos, lo hacen los gobiernos, lo hace cualquiera en una posición de autoridad. Diferentes formas de violencia, mucho más sublimada, mucho más etérea, mucho más intangible. Pero evidentemente es un impulso y tenemos que aceptar que los humanos somos criaturas violentas. Porque al final llevamos miles de años intentando negar la evidencia y la realidad y es que es algo palpable, somos violentos, no nos queda otra opción. Afortunadamente casi todos tenemos capacidad para controlarlo. En la inmensa mayoría de los casos. Hay que aceptar que en algunos quizás no, por ejemplo en defensa propia. Si tienes que elegir entre la vida de otro y la tuya, vas a elegir la tuya. Y ahí vas a recurrir a la violencia, por supuesto. Aceptamos que en ese espacio es el legítimo, pero eso quiere decir que somos violentos. Porque una criatura no violenta nunca recurriría a la violencia en ningún caso. Nosotros sí, en ciertos casos lo utilizamos. En una guerra, por ejemplo. Vale. Y yo me pregunto, antes de pasar al final, casi las 3 últimas preguntas, te quería pedir, por favor, que sacases la portada de En el nombre del hijo, que la muestres, que me expliques un poco por qué esa portada, porque llama la atención y que me leas la sinopsis, las dos cosas, por favor. Portada, vale. me hables un poco de ella y la Este es sinopsis. En el nombre del hijo, pero que no haga mucho brillo. Porque tengo aquí la lámpara. Se ve bien, Se que ve hay guay, una ¿verdad? persona Ajá. detrás de lo que te comentaba yo. Me parecía una vejeriega, pero no lo es, Me ¿no? lo comentaste, es cierto. No, cuando pensamos o sea, bueno, yo he publicado con Duri, estoy contentísimo con Duri. Javier y Ana están haciendo un trabajo increíble, son un amor, ambos. Y teníamos ciertas ideas, me preguntaron qué ves en tu mente como la portada. Y eso me encantó, porque con la edición, con la novela anterior, lo que te dije, a mí me pusieron una portada y me encantó porque era mi primera novela, me da igual la portada. Hubiera sido una portada en blanco, me habría encantado. Pero aquí yo tuve la opción de elegir. Entonces yo tenía tres ideas muy concretas en mente, que eran como tres líneas distintas y dos de ellas en homenaje a artistas visuales que me encantan. Esta en concreto es uno de mis fotógrafos favoritos que se llama Nicolas Alan Cope y hace un trabajo en blanco y negro que me fascina. Es uno de mis fotógrafos favoritos. Y pensé, creo que va ideal un trabajo parecido, porque además juega muchísimo con las texturas, con las togas, con los pliegues. Es como muy, también como muy barroco en su visión del tejido. Entonces le pasé a Javier un montonazo de fotos de Nicolas Alan Cope y le dije, me encantaría algo así. Entonces él trabajó sobre ello, tuvo otras tres líneas y me pasó tres portadas. Me dijo, tenemos esta, esta y esta. Y esta fue la última. Me pasó dos portadas primero, ambas me encantaron, es verdad que son preciosas. Y cuando me dijo, tengo otra en mente, la última referencia. Y cuando me la pasó dije yo, buah, es que esta es la portada. Entonces pregunté en mi entorno, ¿no? Hice una encuesta a amigos, a alumnos míos, yo soy profe de inglés, pregunté a alumnos y demás, ¿cuál os gusta? Hice una encuesta y estuve apuntando el resultado. Y esta gustaba un montón. Hay mucha gente que me dijo, es demasiado oscura, es muy negra y puede provocar miedo. Pero yo dije, es que esa es la portada en el nombre del hijo, lo tengo clarísimo. Y estoy contentísimo porque la feria del libro llama muchísimo la atención y la gente se me acerca y me dice, fíjate que yo no puedo competir con una novela de Planeta que tiene todos los recursos para hacerlo muy visual. La gente se acerca y me dice, ¿de qué va tu libro? Me ha encantado la portada. Entonces, compite con otras que tienen mucho más recursos y tienen mucho más presupuesto. A la gente le gusta mucho la portada. Entonces, creo que es la portada ideal. Entonces, porque además tiene ese elemento de misterio, no sabes exactamente en qué consiste esa figura togada, quién es, no conoce su identidad. Entonces creo que refleja bien ese elemento de la novela de cuál es la identidad de Javier, es esa búsqueda constante. Y luego también tiene un elemento religioso. Es una novela muy religiosa, porque de hecho está dividida, usa la estructura del Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco. Entonces, tiene ese elemento religioso en la toga, ese elemento misterioso, ese elemento enigmático, con la luz gris de fondo. Y la vi y pensé, wow, es que es la portada. Genial. Y además, estoy enamoradísimo de la portada. Me encantaría tenerla como un cuadro. De hecho, tengo una camiseta. Y mi amigo Nico, cuando vamos a la feria del libro, se pone la camiseta y reparte panfletos. Y se acerca un montón de gente y le dice, ¿esa camiseta de dónde la has sacado? Es buenísima. O sea, que a la gente le encanta la foto. Tenemos que ponerla a la venta o algo porque a la gente le encanta.
Y ahora, Muy me bien. preguntas en cuanto a la sinopsis. Si quieres te la Sí, leo. La sí, sí. sinopsis, vale, ok, te la leo, ¿vale? Dice así. Al agujero negro en su hambre carcelaria no hay luz que se le resista. Y cuando descubre Javier de la boca de su madre moribunda que fue adoptado en un hospicio y que nada supieron ellos de su familia biológica, comprende el joven que bajo sus pies acaba de abrirse ese agujero negro que ansía, en la hondura de su ser, consumirlo. ¿Quién soy entonces? Se pregunta, pero no tiene respuesta. En una España recién llegada a la democracia y sin disponer de la entereza emocional necesaria, Javier habrá de decidir si ocupa un rincón y no hace nada, o se aventura en una investigación que nadie concibe dónde habrá de llevarlo. Para ello cuenta con tan solo dos objetos, un rosario y un manuscrito. Pero no es un manuscrito cualquiera, es un diario. Y no es el diario de una persona corriente, es el diario de un criminal. A través de su lectura, si referencia alguna a lugares, nombres o fechas, nos adentramos en la mente atormentada de un asesino cuyos crímenes inmundos casi 30 años atrás iniciaron aquel cataclismo que todavía perdura en una Almería paupérrima, sumida en la grisura inmediatamente posterior a la Guerra Civil. Fue allí donde un joven santano, investigador del caso, se entregó en cuerpo y alma a la búsqueda desesperada de un fanático religioso que no dudó masacrar a niños, jóvenes y ancianos sin aparentemente un fin. O puede que sí lo tuviera, porque tal vez solo cuando no quede ya nada, cuando todo haya caído, aflore quienes somos, lo que somos nosotros en realidad. En El nombre del Hijo es un retrato de la crueldad humana y el relato de una derrota. ¿Cuánto nos parecemos a esos fantasmas que nos torturan? Puede que mucho más de lo que nos gustaría imaginar. Esa es la sinopsis. Pues está Además, estupenda. he podido escogerla yo. También genial, porque en el caso anterior tampoco pude. Y así que me siento muy afortunado por haber podido escoger la portada, la sinopsis, todo. O sea, es genial. Pues eso está genial también por parte de las editoriales, yo lo aplaudo. Mm, Es decir, que sí, tengan porque un sabes que no poquito es más de frecuente. libertad, sí, un poquito más de libertad y un poquito Mm, más bueno, al final de conversación y entre el autor y la editorial para que esa obra pues la quiera también el autor y no solo la editorial. Eso va a ayudar mucho a lo que es la promoción, a sentirla muchísimo, propia, muchísimo. etcétera. Ya si te obligan a tener una sinopsis sin tener en cuenta que tú has escrito la obra y que hay una sinopsis, un resumen que tú puedes dar también y aportar, pues yo creo que eso hay que moldear la sinopsis y hacerla mutua, pienso yo, porque el Mm, trabajo del editor no se puede quedar a un lado tampoco. mm. Y Pero está eso claro está que muy cuando, bien. cuando el autor o la autora está contento con el trabajo, con el resultado, lo que es con el producto, el libro físico, lo va a hacer mucho mejor, porque al Yo final pienso que sí. va a estar orgulloso de ello. Cuando no le gusta la portada o la sinopsis, o no tiene una voz, al final te sientes un poco como alejado. Vale, sí, es mi historia, pero no está presentada al mundo del modo en que yo querría. Entonces, a fin de cuentas, tú has vivido dentro mucho tiempo, tienes derecho a elegir la decoración, hasta cierto punto. Porque tú como escritor no eres diseñador gráfico ni Exacto. conoces. También hay que buscar ese punto de equilibrio. Pero el que tengas una voz que puedas opinar al respecto, yo creo que es importante. Yo también, y aparte, Mm. para justamente que tú hables con ese cariño que has hablado de los Estoy trabajadores o enamoradísimo propietarios del de libro. Dubí Editorial, ¿no? Mm, Es precioso. mm, Y vamos con las tres últimas preguntas después de haber enfocado esto en la portada y la sinopsis, que quería hablarte del tema. mm. En el nombre del hijo Javier debe enfrentar una elección imposible, mantener su amor por ese pasado que desconoce, la familia a la cual no tampoco ha conocido, o rechazar a esa persona que le ha dejado esa carta o ese diario por sus crímenes. ¿Qué piensas tú sobre el perdón en este tipo de contextos? ¿Es posible perdonar lo imperdonable por amor? Mm. Bueno, yo creo que podemos llegar a una solución de compromiso. Hay cosas que a lo mejor no se pueden perdonar nunca, pero tienes que dar un espacio para un cierto grado de perdón, que a lo mejor no tiene por qué ser absoluto. Además, también creo que en última instancia lo fundamental es perdonarse a uno mismo, porque al final lo más difícil es perdonar tu incapacidad, perdonarte a ti mismo por ser incapaz de dejar atrás algo. Cuando te han herido, has sufrido. Creo que lo que la gente arrocha básicamente es el que no se perdonan a sí mismos por seguir sufriendo y que tanto años después siga doliendo. Entonces hay un elemento de enfado contra la propia incapacidad para dejar atrás la herida. Entonces, un cierto grado de perdón es fundamental hacia otro, pero más que nada hacia uno mismo. Sobre todo porque por haberte dejado herir, que tenemos un poco esta idea de que, y es ridícula, de que podemos evitar el daño, que podemos protegernos constantemente, no es cierto. Pero creo que nos cuesta mucho intelectualizar el por qué me he permitido herir, por qué me he permitido destruir. Entonces yo creo que al final un cierto grado de perdón hacia uno mismo es fundamental, también hacia otro. Quizás no absoluto, tampoco tiene por qué ser pleno, pero un cierto elemento
de perdón creo que es necesario para... Tienes que hacer las paces contigo mismo, con tus errores en el pasado, con tus fracasos, con aquello que hiciste mal, con cuando te equivocaste, cuando fuiste injusto o cruel. No te queda otra opción. También el aprendizaje consiste en eso, en asumir el error y asumir la herida. Es necesario. Yo creo, de hecho, a ver, no sé si me estaré equivocando, pero es una manera que tengo yo de pensar y cada vez estoy más convencido. Es Mm. el perdón a uno mismo es mucho más importante que el perdón a otra persona. Es decir, Y mucho más abrazarse a uno difícil. mismo es mucho más difícil porque tú casi que te verás siempre como un todo, pero no te verás nunca como un niño, no te verás nunca como un adolescente, no te verás como una persona fallida o fallible, digámoslo así, me he inventado la palabra, es decir, que puede Mm, equivocarse. mm, No te cuesta mucho más perdonarte a ti mismo, abrazarte, pero una vez que tú te abrazas a ti mismo y lloras en tu hombro y mm, te das cuenta de que eres una persona que puede llegar a fallar y mm. que esa persona ha fallado y que ahora se arrepiente de ello, yo creo que no haría falta perdonar a la otra persona algo imperdonable, pero sí Mm. perdonarte a ti mismo como víctima para sentirte pleno de nuevo, como esos jarrones chinos los japoneses que se Son ahí. colocan, son a veces más hermosos, ¿no? Sí, porque al final tú no eres responsable del comportamiento de otro. La crueldad que otro ejerce hacia ti es responsabilidad del otro, no tuya. Tú no puedes hacer nada. Me refiero, si alguien va por la calle con un cuchillo y te intenta atacar, tú no puedes responsabilizarte. Entonces lo único que puedes perdonar al único es a ti mismo, básicamente. Al otro, el otro debe perdonarse a sí mismo. Entonces lo complicado es eso. Y al final yo creo que estamos distraídos porque al final intentamos eso, perdonar al otro cuando no es necesario. Lo principal es que te perdones a ti mismo por haber estado ahí, por no haber sabido reaccionar, por haberte dejado destruir, etcétera. Son mucho más complicados. Tampoco nos educa. Yo creo que un problema de nuestra sociedad es que no hay una educación psicológica y emocional. Y creo que es fundamental. No entiendo por qué en los colegios no hay una asignatura que sea formación emocional. No lo entiendo. Somos criaturas profundamente emocionales. Casi todo lo que hacemos en la vida está movido por una emoción, por un sentimiento. ¿Por qué no nos educan en ello? Y se nos puede educar, tener una formación, que aprendas cuáles son tus emociones, por qué las sientes, que aceptes tus emociones. Sin embargo, vivimos como de espalda a la realidad. O sea, somos tan emocionales, sin embargo, nos educamos en todo, salvo en las emociones. Entonces, es muy difícil perdonarse a uno mismo, pero porque quizá, pues, al igual que le pasa a Javier, al final somos todos muy inmaduros emocionalmente. Nos requiere la vida entera llegar a la madurez y llegamos tarde. Entonces, dando golpes a lo de ciego, por decirlo así, a nivel emocional, vamos muy perdidos. Y como digo, es complicado perdonarse a uno mismo, pero es fundamental. Estoy de acuerdo contigo. Yo me considero muchas veces casi que emocionalmente podría llegar a la vejez siendo un niño. Sí. Pero bueno, Totalmente. a mí me encanta esa idea que tú has dicho. No, perdona, no en cuanto, pero yo creo que tenemos que llegar a la vejez siendo niños, no a nivel emocional, pero sí a otros niveles, porque por ejemplo, tendemos a perder la inocencia y es algo muy triste. Y lo genial es llegar a la edad que llegas, a los 80, a los 90, a los 100 años, desde la inocencia, desde tu capacidad para sorprenderte ante el mundo, el no perder la curiosidad. A mí me encanta, yo pienso siempre, somos niños jugando a ser adultos. No debería olvidársenos eso, porque al final el niño está jugando constantemente, está aprendiendo, está disfrutando, se deleita con cualquier cosa. No necesita, la vida en sí misma ya es un fin, no es un medio para lograr algo. Entonces yo creo que perdemos eso a lo largo del tiempo cuando nos hacemos mayores, nos podemos mucho más, nos hastiamos, nos volvemos mucho más cínicos. Y no deberíamos perder al niño nunca. No emocionalmente, tenemos que madurar emocionalmente, ¿vale? Pero no deberíamos perder nunca la inocencia infantil y la capacidad para mirar el mundo y que nos abrume positivamente y nos deleite. Ojalá podamos llegar a ser viejos siendo niños. Creo que sería genial. Yo también, es algo que Mm, anhelo de mm, alguna manera y poder seguir sintiendo lo que tú dices, esa curiosidad y esa mm, emotividad ante ciertas cosas mm, que perdemos por comportarnos quizás de una manera demasiado solemne, ¿no? Demasiado mm, seria. mm. Y me pregunto yo, ¿tú crees que la literatura y tu literatura, viendo tu obra, ¿no? tiene un papel en la preservación y procesamiento de la memoria histórica? Sí, en tanto en cuanto al final cada humano es algo único e irrepetible. Entonces, cualquier obra de teatro, o sea, cualquier obra de arte creada a lo largo de la historia es significativa porque es un reflejo de quién la construyó. Entonces, es como cuando, yo qué sé, encuentras una carta que es escrita hace 300 años y de repente hay alguien detrás de esa carta. Entonces, humanizas la historia. Entonces, la historia no es una entidad ajena, abstracta, está hecha por personas que han sufrido y han amado y han llorado y han... Entonces,
sí que creo que en ese sentido todos contribuimos a la cultura y a la historia, por supuesto. Y al final también tú eres digamos, como el recipiente en el que se cobijan las historias que te han contado tus abuelos, tus padres. Por ejemplo, en esa novela hay un montón de elementos que me contaba mi abuela. Pequeños trazos, historias de vecinos. Claro, la gente a lo mejor no lo reconoce. Yo sí, yo sé que esa historia le ocurrió a un vecino mío, o bueno, vecino de mi abuela hace 80 años. Entonces, sí que hay un elemento, por supuesto, de historia. Cuando alguien lee cualquier libro, dentro de 200 años, encontrará cómo era la humanidad en ese momento, cómo eran esas personas en concreto. Entonces, sí que creo que el arte tiene un poco ese punto de caja histórica, de cofre de los recuerdos, porque a mí me encanta, de repente veo una obra de arte y veo cómo era, por ejemplo, la arquitectura de hace 200 años. Y es algo que para el pintor pasaba desapercibido porque estaba pintando la casa que tenía enfrente. Pero yo lo miro y pienso, wow, así que eran las ventanas, así eran las habitaciones, ese era el tipo de ropa de cama. Entonces, desde el punto de vista antropológico, como histórico, es tela interesante todo eso. O sea, que creo que el arte también, por eso también nos encanta, porque es imposible delegar el arte de la historia. El arte refleja a lo humano en ese momento, en un contexto histórico muy concreto. Entonces, tiene valor artístico, estético, pero luego también tiene valor histórico. Mucho. A mí me vas a disculpar que te robe un poquito más de tiempo porque te he Sí, dicho que sí. son Yo no tengo las nada que tres hacer hoy. últimas preguntas, pero me estoy aquí engañando a mí mismo porque a medida que me das respuestas, me Te ocurren surgen nuevas otras ideas. preguntas y te tengo que preguntar, porque no me puedo quedar yo. Otro día tendrás que venir cuando saques alguna obra o Encantado. que merezca la pena, pero me hablas de las personas mayores. Ujú, Y yo siempre me surge esta pregunta a quienes tratamos en esta entrevista, charla, conversación, debate, ujú. ciertos temas. ¿Estamos escuchando menos a las personas mayores a medida que pasa el tiempo? Mucho menos. Porque además cuando yo era chico, por ejemplo, yo vivía o sea, tenía a mis abuelos, a mis abuelas, mi abuela habían muerto los dos, ¿vale? Pero sí que tenía a mis abuelas presentes. Y yo, por ejemplo, a mí me crió prácticamente mi abuela. Entonces, esa cercanía entre tres generaciones atrás, ¿sabes? Ese aunar es genial, porque yo recuerdo un montonazo de cosas que evidentemente yo no viví, porque eran de principio de siglo. Y al final, hoy en día, al final, tenemos un prejuicio enorme hacia la edad. O sea, este edadismo que estamos intentando denunciar ahora es horrible, es cruel. Pero además también se bebe del machismo, sobre todo se le aplica a las mujeres, es muy, muy justo. Y hay como un rechazo y como un miedo a la vejez. Estamos obsesionados con parecer más jóvenes, o con alejarnos de cualquier cosa que sea que indique vejez. Y es tristísimo porque la gente mayor ha vivido. Luego te puede contar cosas que hablábamos antes, hay un exceso de información, hay una falta de formación. Tú puedes encontrar datos históricos en un libro, por supuesto, pero no te va a contar nadie, salvo un humano, cómo lo vivió. Yo puedo leer que el levantamiento militar ocurrió el día tal, pero una persona mayor me va a contar el miedo que tuvo cuando escuchó una sirena, por ejemplo, y tuvo que salir corriendo. Eso no está en un libro de historia, lo puede contar otra persona. Entonces, el alejarnos de nuestros abuelos o de la gente mayor, el desplazarlo, es tristísimo y además es una flaqueza clara y nos va a debilitar como sociedad porque hay gente que ha vivido mucho más que tú. Luego tiene mucha más experiencia que tú en todo. Entonces, este apartarlos porque ya no sirven me parece tan cruel. Pero además todos aspiramos a ser mayores. Entonces, cuál es la idea? Que cuando llegamos a ese punto también nos van a desplazar. Es ridículo. En otras sociedades, en otras culturas, por ejemplo, los sabios tienen un papel fundamental y todo parte por la decisión del sabio. Se consulta al sabio todo. A quien más ha vivido es quien tiene que opinar sobre cualquier asunto porque quizá recuerda algo parecido. Los más jóvenes no. Entonces, renunciar a la sabiduría de los mayores es una demostración más de estupidez. Y a veces porque somos muy estúpidos. Y es tirarnos piedra contra nosotros mismos. ¿Puede tener que ver, Juan Andrés, con ese acceso a la información ilimitado que tenemos, que estemos haciendo un mal uso en lugar de escuchar a esas personas mayores que te cuenten lo que es la guerra que vivieron? Y tiene que ver quizás con que, como lo tengo a un golpe de un clic, entrar en Google y saber qué ocurrió en la guerra, ¿para qué le voy a preguntar a mi abuelo que me va a dar la chapa, Teniéndolo. ¿no? Sí, puede ser que al final, cuando tienes tanta información, te puedes volver arrogante. Yo puedo alcanzar cualquier información, la tengo en mi ordenador cuando quiera, pero la deshumaniza. Y al final no podemos obviar que la historia es historia humana, quiero decir, no puedes deshumanizar nada, ni la arquitectura, ninguna expresión artística, nada, porque todo es humano. Entonces, el alejarte de gente que ha vivido es cruel y además también muchas veces vivimos un poco de espalda. Yo entiendo que la sociedad, yo soy un tío muy progresista, entiendo que las sociedades evolucionan y cambian y tienes que adaptarte a cosas nuevas. Entiendo que la problemática actual no es igual que la de hace 100 años ni la de 100 años la de otros 100 años atrás. Yo lo entiendo. Pero el conocimiento de la gente mayor
es esencial, porque esa gente lleva viviendo 70, 80 años y ha pasado por toda clase de cosas y sobre todo porque las ha sobrevivido. Entonces también eso yo creo que deberíamos hacer un monumento a cualquier persona mayor que alcance cierta edad, porque ha sobrevivido a cosas que quizás nosotros no sobrevivamos. Enfermedades, carencia, sufrimiento, hambruna, etcétera. Entonces, creo que es fundamental que les prestemos atención. Pero como tú dices, el hecho de tener ahí todo en mi ordenador, yo puedo abrir mi móvil y buscar cualquier información, cualquier dato histórico, para que le voy a preguntar al hombre mayor. Pero es que el hombre mayor me va a hablar de su miedo. Y en el libro no va a estar. Me va a contar cómo lo Sí, vivió, me va a contar cómo reaccionó su madre cuando escuchó caer una bomba, me va a contar cómo lloraba o cómo, que son historias reales y al final aportan mucho más que el mero conocimiento, que el conocimiento vacío no aporta nada. Si lo deshumaniza, no tiene un arraigo, no llega a nadie. Entonces yo creo que cometemos un error al hacer eso. y también tendrá que ver a lo mejor en vivir en ese ópalo, en esa nube, en ese burbuja de cristal, ¿no? De no sentir miedo. Es decir, si me lo cuenta alguien, Me va a me va a asustar producir miedo a mí. Y encima, si es en alguien querido, pues yo voy a mucho sentirme más. mal porque esta persona. Entonces, a lo mejor huir de eso y sentirnos menos vulnerables, como tú decías antes, y seguir viviendo en nuestra burbuja de cristal de aquí no pasa nada, pero al final eso nos vuelve más débiles también. Yo también creo que tenemos un problema con nuestra propia mortalidad. Al final los humanos estamos condenados a morirnos y no nos apetece escucharlo. Entonces yo creo que también el prejuicio hacia la vejez tiene mucho que ver con ver la vejez, es decir, con ver la muerte. Una persona se hace mayor y tú entiendes que al final su tiempo se agota y al final no quieres ver que a ti también se te va a agotar el tiempo. Entonces vivimos un poco de espaldas a nuestra propia con respecto a nuestra propia mortalidad. Y de ahí, y lo que tú dices, vivimos en una muy protegido, no aceptamos nuestra propia vulnerabilidad, nos creemos culturas infalibles, y es falso, no es real. Entonces al final no hacemos las paces con el miedo y tenemos derecho a tener miedo. Yo creo que de hecho el miedo es evolutivo. No habríamos llegado aquí si no tuviéramos ansiedad y miedo, porque el miedo es fundamental que cuando se te acerca el león, tú te asustes, porque si no el león te va a comer. Entonces, el miedo tiene un papel fundamental, es evolutivo, es fundamental. Entonces, tenemos que hacer las paces con ese miedo y acecharlo, y porque el miedo también te obliga a estar alerta y también te obliga a mejorar y aprender y hacer cosas bien. Entonces, es necesario. Si está ahí después de tantos miles de años, porque su papel tiene. Si no, habría desaparecido. Cuidado, Leonardo, que no te escucho. Tienes silenciado A el micro. veces me Ahora sí. pasa, perdón, que a No veces te preocupes. silencio porque toso o cualquier cosa y me gusta silenciarlo. No te preocupes. Y yo me pregunto que, por ejemplo, normalmente los escritores ¿Mm? tendemos a desarrollar el sentido de la vista y del oído, porque es lo que se ve y lo que se escucha. ¿Mm? Pero te quería preguntar a ti, porque yo entiendo que en el tipo de obra que tú describes, tienes que describir olores como la adrenalina, el ¿Mm? peligro, la ¿Mm? persecución, el miedo. ¿Mm? Eso ¿cómo supone? ¿Qué tipo de reto supone para ti? Yo soy muy, más que visual, yo soy muy sensorial, tengo una buena nariz, ya lo ves. Entonces, para a mí el olfato me aporta mucha información. Entonces, yo describo muchísimo los olores, por ejemplo, cuando escribo, porque no sé cómo lo vives tú como escritor, ¿vale? Pero cuando yo escribo, no estoy dentro de la historia, como en un sueño. Es decir, yo estoy allí. Entonces, veo todo, huelo todo, siento todo. Entonces, claro, cuando escribo quiero contárselo al lector, porque a mí me parece interesante cómo a qué huele algo. Entonces, el olor de la hierba, por ejemplo, cuando acaba de llover, por ejemplo, o de la tierra húmeda, o no lo sé, o de algún alimento. Entonces, tiendo a contárselo siempre. Y al final mis novelas son como muy sensoriales. O en general mi forma de escribir, también los relatos. Porque te aporta mucha información. Yo, ver lo que hace el protagonista, vale, me interesa, cómo se levanta, pero me interesa ver, por ejemplo, cómo huele. Me interesa saber, por ejemplo, cómo se siente la silla en la que está sentado. Si hace frío, si hace calor. Es decir, a mí eso me aporta mucha información como individuo, le doy importancia y cuando cuento una historia también recalco mucho todo eso, los olores, las sensaciones, por ejemplo, las impresiones visuales. No es igual, por ejemplo, cuando cae el sol y de repente no ves bien porque te está un poco cegando. Intento contárselo al lector porque cuando yo estoy dentro de la historia, percibo todo eso, soy muy sensorial y de hecho hay gente que me lo ha dicho, que me ha dicho mucho, me encanta leerte porque es como si estuviera en una película. Y pienso, porque estoy describiendo lo que yo percibo, no tanto visualmente, que sí que en mi caso no es mi sentido dominante, mi sentido dominante es el olfato, creo yo, o en todo caso el oído. El escuchando al final se lo cuento al lector y creo que enriquece el saber a qué huele una situación, desde la ficción, por supuesto, pero creo que es mucho más enriquecedor hacer referencia a todos esos elementos sensoriales. Claro, ¿no? A mí me fascinó
una respuesta que dio Pérez Reverte a una pregunta de qué olía la guerra. Es decir, a mí me fascinó Uf, da miedo, claro que da miedo, da miedo. pero plástico quemado, tal, esa respuesta a mí Carne me quemada. dejó completamente consternado, ¿no? Mm, Pero lo explicó de una manera tan, claro, tan visual y tan a la vez de haberla vivido él, que dices tú, es impresionante, ¿no? Que pueda describir ese olor y que mm, pueda resultar tan cercano. Y ya te digo que es triste, pero fue una respuesta que me dejó marcado, digámoslo así. Y además, no le damos mucha importancia al sentido del olfato y es fundamental. Es el que más se asocia a la memoria. Las imágenes se tergiversan con el paso del tiempo. También, por ejemplo, las voces cambian. Cuando recuerdas una voz de tu abuelo, igual no es del todo así, pero los olores se clavan de una manera muy clara. Entonces sí que puedes oler de manera, recordar un olor de manera muy cierta. No se someten al mismo grado de tergiversación que el resto de los sentidos o no con el mismo grado. Entonces, te acuerdas de cómo olía tu abuela hace 40 años y lo recuerdas perfectamente. Yo me acuerdo perfectamente cómo olía mi abuela. Entonces es una cosa que no se va a perder nunca, te vas a morir con esos recuerdos. Entonces somos nos domina mucho el olfato. Entonces yo cuando escribo intento darle mucho protagonismo a qué huelen las cosas. Desde el perfume que lleva, por ejemplo, un personaje, a qué huele, por ejemplo, el olor de la piedra cuando entras, por ejemplo, en un cementerio. Ese olor intenso de humedad del mármol, por ejemplo, de la tierra. Son cosas que se graban mucho e intento contárselo al lector también. Claro, y eso también tiene en cuenta que los olores, tú que eres psicólogo, son Mm, capaces de retrotraerte a una situación completamente completamente. traumática, mucho más que ver algo, por Sí, sí. ejemplo, el olor de la salida de una bala, de un abrillantador, de algo tan cotidiano como puede ser un puchero, si te ha resultado Ujú. ser algo traumático, porque cuando tu madre hacía puchero, pues Hay una discusión en casa o tu algo. padre había una discusión o una discusión con alguien o lo que sea, un Mm, maltrato, y eso a ti te puede llevar a traumarte con ese tipo de olores, ¿no? Sí, porque están grabadas en la memoria de una manera muy clara. Entonces, no lo vas a olvidar nunca a qué huele ciertas cosas. Lo vas a recordar constantemente por mucho tiempo que pase. Entonces, sí que te puedes devolver a un lugar, te puedes retroceder a un lugar, algo traumático o también algo agradable. Por ejemplo, cuando hueles, de repente recuerdas cómo olía a alguien. O algo, hay un olor determinado que te recuerda a alguien a quien no has visto en 30, 40 años o el tiempo que sea. Y tú todavía lo recuerdas. Entonces, tiene una asociación tremenda con la memoria, muchísimo. Entonces, claro, te lleva al momentos buenos y a momentos horribles, por supuesto. Entonces, es muy poderoso. Probablemente mucho más que el... También visualmente tenemos mucha más información. Al final estamos viendo todo el rato. Pero los olores al final son... no todo te golpea a nivel de olor. Entonces, creo que tenemos un registro mucho más correcto de qué hemos olido a lo largo de la historia, del tiempo. Entonces, te devuelve a ese punto, por supuesto. Vale, vamos ahora sí con la penúltima pregunta que te estoy engañando completamente. Tú escribes desde Melilla, que es una ciudad fronteriza con una identidad, bueno, llamémoslo compleja, multicultural, en la que convergen varias culturas. ¿Tú cómo crees que ese contexto geográfico y cultural ha influido en tu mirada como escritor? Pues yo creo que también te hace, o sea, vivir en Melilla te hace mucho más tolerante. Yo de pequeño, por ejemplo, en el colegio tenía amigos de todo tipo, tenía amigos que eran judíos, musulmanes, cristianos. Entonces participaba, por ejemplo, de sus ceremonias. Yo iba a los cumpleaños de mis amigos, iba a sus casas, que eran arquitectónicamente distintas. La casa de una persona judía tiene ciertos elementos arquitectónicos que no tiene la casa de un cristiano y la casa de un musulmán. Entonces, al final, eso es enriquecedor sin darte cuenta. Tú vives en ese entorno. Y luego, por ejemplo, hoy en día tengo la sensación de que estamos mucho más segregados en general. Hay una separación clara entre... Y en Melilla, por ejemplo, eso no ocurre. Tus amigos son musulmanes, son cristianos, por lo cual te obliga a convivir con ellos. Y eso es genial. Y te das cuenta de que al final no hay tal cosa como una diferencia. Podemos llevar diferente ropa o creer o poner un nombre distinto a nuestras creencias. Al final, lo humano somos todos iguales. Llevados suprimidos al mínimo o divididos al mínimo, somos muy parecidos. Entonces, esa tolerancia, por ejemplo, creo que se refleja también en mi forma de escribir, es esa curiosidad por cultura distinta de la mía. La primera novela ocurre en el Imperio Mogol, Noche y Niebla ocurre en Argentina. Quiero decir, el no sentir que tengo una frontera. También creo que eso me ayuda a la hora de escribir. No me da miedo hablar de una historia ocurrida en el siglo XV en un país que no conozco, en el que nunca he estado. Porque pienso, si es que los humanos tampoco somos tan distintos, si es que yo he conocido humanos muy diferentes y al final... Entonces también me da cierta libertad. Creo que al final, si vives en un lugar donde no te expones a otras realidades, te puedes volver muy rígido.
y pensar, yo escribo sobre lo que conozco y lo que conozco es esto. Pero cuando has vivido con culturas muy distintas y demás, creo que te da un apetito por las culturas y te hace fácil querer descubrir y explorar sobre otras distintas de la tuya. Entonces te da cierta elasticidad, creo. Y luego después también Melilla es alejada de todo, una ciudad muy complicada, es una isla que rodeada está completamente aislada. Entonces, también creo que eso se afecta a nivel de carácter. Yo creo que hay una sensación un poco de abandono del melillense con respecto al resto de España. Estamos completamente marginados, no aparecemos ni siquiera en los mapas muchas veces. Aparece el tiempo y están todas las ciudades, incluidas las Canarias. Melilla no aparece, aparece Ceuta, pero está más cerca de Melilla. Entonces, esa sensación de no pertenecer también creo que afecta al carácter del melillense, que siente que tiene que, de algún modo, buscarse la vida, porque es un ciudadano de segunda, realmente lo creo. Tenemos servicios de segunda, todo lo que no funciona en otro lado llega a Melilla cuando ya no funciona en otras partes. Entonces, esa sensación de abandono por parte de las instituciones también creo que marca el carácter, te obliga a ser fuerte, no te queda otra opción, porque luego no tienes respaldo. Yo, por ejemplo, aquí en Melilla es complicado que tenga un respaldo como escritor. Hablo con compañeros míos y cuando publican una novela en sus ciudades tienen apoyo institucional tremendo y yo no lo tengo. Entonces, porque Melilla está alejada de todo. Entonces, creo que eso también afecta al carácter, para bien, te obliga a ser más fuerte. Y te obliga también, bueno, o te lleva a escribir un poco con el tono y el estilo que tú escribes. Un poco Mm. de denuncia, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, las realidades incómodas tienen que ser denunciadas, no quizá, no por el mero hecho de denunciarlas en sí, sino por el hecho de reivindicar el sufrimiento de la gente que las vive. Entonces yo creo que al final es eso, tenemos que hablar de lo horrible, porque tenemos que reivindicar la emoción del que ha pasado por lo horrible. Eso es lo principal, no es el hecho en sí, el acto en sí, sino la emoción del que estuvo allí. Que yo creo que eso es al final lo más injusto es eso, no negarle a alguien que ha pasado, que ha sufrido. Entonces tenemos todos estos problemas, por ejemplo, con la memoria histórica en España, esa dificultad para aceptar lo que ocurrió, porque queremos un poco negar a la gente que sufrió. Esa gente tiene derecho a contar que sufrió, que tuvo miedo y que se sintió superada. Esa gente tiene derecho a contarlo. Entonces, tenemos que reivindicar lo que hablaba antes, el dolor. Yo creo que tenemos que reivindicar el dolor humano y la tragedia que no hemos inventado nosotros mismos, porque al final la dificultad humana la genera el hombre, me refiero, funciona así. Entonces, creo que es necesario, al final todo tiene que ver con las emociones, con hacer las paces con nuestras propias emociones, con aceptar que lo hemos pasado mal, que hemos sufrido. Yo creo que es necesario darnos ese contexto en el que uno tiene derecho a sufrir, a pasarlo mal y a contarlo abiertamente desde la calma. Yo creo que forma un poquito parte de nuestro carácter latino, ¿no? De nuestra Mm. sangre caliente, eso de no aceptar o de Rebelarnos contra ocultar o de ello. echar a un lado y de luchar contra ello y de subir la alfombra y decir, bueno, vamos a meter esto ahí abajo, ¿no? Que no se Mm, ve, ¿sabes? mm, Eso es lo que yo pienso con el tiempo y demás, que forma parte un poquito de nuestra genética. Y ya mm, para concluir, proyectos literarios de los que puedas hablarnos, Juan Andrés. mm. Pues mira, en julio acabé mi tercera novela. En plena Enhorabuena. promoción de esta segunda novela, acabé la tercera y ahora estoy editando. Y o sea, mi idea era que iba a tardar como un año y tal, pero estoy yendo a muy buen ritmo. Entonces mi intención es acabarla antes de, si puede ser, antes de diciembre, bueno, antes de Navidades. Esa sería mi intención. Estoy disfrutando mucho del proceso de edición y está yendo rápido. Así que ese es mi siguiente proyecto. Espero, ojalá, tenerla publicada el próximo año. A final de año, porque ahora mismo estoy haciendo promoción con El nombre del hijo. Justo ahora mismo vengo de Sevilla, de la Feria del Libro de Sevilla. La novela se publicó en abril, entonces tengo tiempo todavía de promocionarla. Pero con un poco de suerte para el próximo año, o sea, para finales, por ejemplo, ojalá pueda estar publicado. Ojalá a Javier de Duri le guste la novela, que me encantaría publicar, evidentemente, seguir publicando con ellos porque estoy encantado. Así que ese es mi siguiente proyecto y luego tengo también un montón de relatos en mente. Hace un par de semanas, bueno, hace 3 o 4 semanas escribí una obra de teatro, la primera vez que escribí teatro, porque de repente descubrí Háblame, el género. háblame de esa obra de teatro y el desafío que ha podido suponer para ti escribir teatro, porque ya estamos Bueno, mira, hablando de poesía, prosa, casi ensayo. Por lo que estoy viendo en ti, te veo casi en no el fue ensayo algún día y ahora sí me me hablas interesa. de teatro. ¿Cómo Ujú. funciona en tu cabeza el teatro? Orgánicamente, Leonardo. Simplemente yo acabé en julio la novela y después de 3 años de novela quería leer a otra gente, porque yo no sé si te pasa a ti, pero mientras yo escribo yo no puedo leer, porque me da mucho miedo que cualquier cosa que yo esté leyendo Igual aflore que en mi yo, historia. me Leo contamine. cero. Entonces, los últimos
15 años he leído poquísimo, pero poquísimo, y lo echo de menos tremendamente porque me encanta leer, entonces no puedo. Entonces, cuando acabé la novela dije, vale, este verano voy a leer. Entonces leí a autores contemporáneos y luego también leí clásicos. Y quería leer algo de Lorca, porque Lorca, la poesía de Lorca tiene mucha influencia en mi forma de escribir. He llegado muy tarde a ella, pero la vida de Lorca me interesa muchísimo. Además, tengo amigos que viven en Fuentevaquero, que fue el lugar en el que nació Lorca. Entonces, mi conexión con Lorca es cada vez más intensa. Entonces leí, dije, voy a leer algo de Lorca. Entonces mi amigo Nico me pasó Boda de Sangre. Y no sabía que era teatro, honestamente. Lo había estudiado, pero no tenía en mi mente que era teatro. Y pensé, ostras, es teatro. Voy a poder leer teatro y de repente me fascinó por completo. Fue fascinante. Entonces me comí en cuestión de pocos días Boda de Sangre, La Casa de Bernarda Alba y Yerma, que son como las tres obras de teatro Es que andaluza. estás hablando de unas maravillas Maravilla, tremendas, maravilla. maravillas, Sobre sobre todo todo para mí Boda de finales, Sangre. finales. Esa El final de Boda de intensidad. Sangre es Buah, ¡guau! Guillermo es una obra que exactamente. en su conjunto y el nombre, y dices tú, es que esto está escogido a la más A la mínima, perfección. a la perfección. Entonces leí esas tres obras de teatro y de repente, cuando iba por la tercera, dije yo, quiero escribir teatro. Yo no sé cómo, pero quiero escribir teatro. Entonces, tenía una historia ya escrita, un relato, con el que había ganado un concurso. Y pensé, igual puedo conseguir no, 7 cuadros. Que al final, yo desde el desconocimiento absoluto, desde la ignorancia, que la ignorancia es muy atrevida, no sabía nada de teatro, únicamente he leído 3 obras de teatro y pensé, bueno, Lorca suele tener 7, 8 cuadros normalmente. Si consigo 7 u 8 cuadros, que son como escenas, va a estar bien. Así que de repente en 5 días escribí una obra de teatro. Cogí mi relato, lo adapté y lo transformé, o sea, empecé de cero y lo transformé en una obra de teatro. Y lo he compartido con amigos que son actores. Es muy difícil técnicamente escribir teatro, porque es muy diferente al relato. Es decir, la forma en la que todo lo que son las acotaciones, cuando es cursiva, todo va en paréntesis, los nombres van en mayúsculas, es muy difícil, es muy diferente al relato. Entonces pensé, Buah, esto es un desastre. Lo compartí con varios amigos que son actores y me tenía curiosidad, en plan, bueno, ¿qué opinas? Es un desastre, ¿no? Y me dijeron, no, está genial, me ha encantado. Y yo sé que la historia en sí es potente, he ganado, como te digo, un par de concursos con ella, y la historia es muy potente. Pero claro, no sabía si yo técnicamente lo había hecho bien. Pero de momento lo que me han contado estos 3, 4 amigos que le he compartido, que son todos actores, es exactamente, o sea, que la entienden como actores. Yo pensaba, no van a entenderla, he acotado en exceso, he acotado demasiado poco, pero la entienden muy bien. Y estoy súper contento con haber descubierto el teatro y estoy deseando poder escribir más teatro, porque Qué me ha bien, encantado, me ha encantado. qué bien, qué bien. Sí, Y encima, lo que pasa es que el teatro, pienso yo, que esto es como si lo hiciéramos en deporte, es decir, voy a hacer un equipo de fútbol, pero me tengo que buscar un sitio donde jugar. En el teatro sí, te tienes que buscar un teatro. A ver, ya, no te claro. estoy hablando del Gran Teatro Falla, pero Pero tienes que buscar un teatro, un lugar, un espacio que sea moldable a tus pretensiones, ujú, aunque sea una sala de multiusos de un instituto, ¿no? ujú, Pero tienes que buscar ese espacio y eso se suma, ¿no? A las claro. dificultades que pueda ser escribir teatro, ¿no? Y aparte yo cuando escribo un relato, una novela, yo puedo imaginarme lo que quiera. Entonces, por ejemplo, esta novela actual es una novela con muchos saltos de un lugar. Entonces, por ejemplo, hay muchos escenarios que son lugares, digamos, como arquitectónicamente muy significativos. El Escorial, por ejemplo, o diferentes lugares que son, o por ejemplo, el Torcal en Antequera. Entonces, recurro mucho a escenarios muy visuales. Claro, en una obra de teatro no puedes hacer eso, no puedes construir qué sé yo, un precipicio donde ocurre una escena. Entonces está mucho más limitada en cuanto, espérate, no puede ocurrir ahí. Entonces, claro, yo como escritor no tengo esa limitación. Como dramaturgo tienes que tenerla, porque si no es caro. Entonces, claro, tienes que tener un número limitado de personajes. Y no puedes, por ejemplo, hacer que, no sé, hay ciertas limitaciones técnicas. Pero es guay, al final es genial el que el artista se obligue, salga de tu zona de confort y diga, venga, de acuerdo, tú has pintado siempre pastel, pues de repente vas a pintar a carboncillo. No sé, búscate la vida, veamos qué ocurre. Pero al final te obliga a, desde la humildad, bueno, vale, no tengo ni idea, me voy a perder. Inténtalo, veamos qué surge. Al final es constructivo. Yo creo que es fundamental que esté incómodo siempre el artista. En el momento que está cómodo, al final se va a limitar a repetir lo que funciona. Tienes que incomodarte, hacer cosas en las que no te atreves, que sabes que no vas a hacer bien. Tienes que estar incómodo. Un cierto grado de incomodidad es fundamental. Si no, es imposible. Entonces, para mí ha sido muy incómodo escribir teatro, porque no tenía ni idea, no, vamos, no la tengo. Pero voy a seguir escribiendo porque me lo he pasado pipa. Y luego también, eso, tienes que tener aventuras nuevas y tener como, proponerte hacer cosas que no has hecho antes y que te mantengan como excitado, emocionado y que quieras hacer cosas y creativo. Si no, sería aburrido.
Perfecto, pues me ha ahorrado una preguntilla que te iba a hacer sobre qué recomendación daría tú a futuros escritores. ¿Es ese riesgo del que hablas? Sí, sin duda. Estar incómodo. Me refiero a sobre todo, yo creo que hablo mucho con compañeros, por ejemplo, ahora que está la Feria del Libro de Sevilla, es muy frecuente, no sé si te pasa, Leonardo, como el síndrome del impostor. Ese miedo a preguntarte constantemente, ¿merezco estar aquí? ¿Soy escritor? El otro día hablaba con una chavala, con Nira, y me comentaba que ella le daba vergüenza de llamarse a sí misma escritora. Yo pensé, pero qué injusto. Tú has escrito tu trabajo, es tuyo, por tanto, ya, pero es que siento que no pertenezco porque no. Entonces tenemos como este prejuicio, este miedo a, yo escribo, ya está. ¿Qué significa ser escritor? ¿Tener muchas obras publicadas? En mi opinión, no. Para mí, escritor es el que necesita expresarse artísticamente a través de la escritura. Da igual si lo compartes, a mí eso me parece secundario. El momento que tú has escrito algo y has sentido que has plasmado tu alma ahí, has escrito, eres escritor, ya está. Entonces, creo que lo genial es eso, que el escritor se reivindique en el sentido de que no tenga miedo a contar su historia. Y que no se preocupe, en mi opinión, por lo que vende y lo que no vende. Si quieres vivir de ello económicamente, es muy legítimo. Pero yo creo que eso es algo barato, quiero decirlo. Realmente lo interesante del arte es que se exprese artísticamente el artista, que cuentes, que compartas un mundo. Al final el arte es un vehículo, simplemente es un canal a través del cual manifiestas algo que no se puede expresar en palabras, que es el alma humana. Entonces, lo genial es eso, que seas sincero, que seas genuino, que esa es tu historia. Igual no vende nada, da igual, pero es que es tu historia, tienes que contársela al mundo, era necesario. Funcione mejor, sea más o menos mediática, más comercial o menos, pero que seamos sinceros y que seamos genuinos. Si quieres escribir, por ejemplo, obras que son muy mediáticas, fantástico. Si es genuino, si te surge de manera espontánea, hazlo. Pero que no sea una pose. Mi sensación es que tenemos miedo al fracaso. Hay una presión enorme para que tu historia se venda. Y al final piensas, no, no puedo contar ese tema porque no va a gustar o porque va a molestar. O prefiero escribir esto sobre este otro asunto, este otro género que vende muy bien hoy en día. Eso nos limita. Al final no, nos vamos a imitar unos a otros y al final eso es limitante. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser honestos, contar lo que queremos, cada uno que cuente su historia, porque eso es lo que le va a hacer especial, que es suya, única. No se parece a nada porque es de esta persona y cada cual es un mundo. Entonces, tenemos que ser valientes en ese sentido. En general, en el mundo de la escritura y en el arte en general, es fundamental que el artista sea valiente. Da mucho miedo, pero es necesario que lo sean. No nos queda otra opción. Y si no la cuentas tú, no la va a contar ningún Nadie te otro. la va a contar tu historia. Nadie. Podrán contar algo parecido, pero no van a contar tu historia. No, yo creo que el arte te elige. Yo realmente lo siento así. Cuando tengo una historia en mente, siento es mi deber contársela al mundo. Con mis flaquezas como escritor, con mi debilidad y también con mi riqueza. Entonces, si ha elegido que la cuente yo es porque quiere que la cuente con mis defectos y con mis virtudes. Y será inferior a otra. Si la contara otro escritor, que sea mucho más preclaro en su visión, sería mejor. Pero da igual, está en mi historia. Entonces, va a estar escrita con mi sangre, literalmente. Entonces, no hay una comparación, da igual, es única. Entonces, yo creo que el arte es hermoso justo por eso, porque es único de cada artista. No se parece, no puede parecerse a nada. Si es honesto, si es genuino, es distinto porque cada uno es un mundo. Entonces, requiere, lo que hablamos, da mucho miedo, porque tú también quieres vender como todo el mundo y demás, pero al final, el ser honesto con tu historia creo que es fundamental y necesario. Nadie la va a contar como tú, nadie, porque es tu historia. Es necesario. Perfecto. Me parece maravilloso. Me lo he pasado genial contigo. Me parece un Yo tío también, la súper verdad. culto, súper interesante. Hemos hablado de Genial. filosofía, hemos hablado de poesía, hemos hablado de historia, hemos hablado de escritura, hemos hablado de memoria histórica también. Ujú. Hemos hablado de temas fundamentales como puedan ser, pues eso, ¿no? Ese equilibrio entre lo que es la hermosura y la crueldad, por otro lado, que tú desarrollas muy bien en tu obra. Yo te quiero agradecer el ratito que hemos echado aquí bueno, disculparme por un poquito, porque te roba un poquito más de tiempo del normal, pero me ha Es parecido sábado, súper Leonardo. interesante. Es sábado, tenemos Y nos tiempo. hemos levantado Menos temprano, mal. ¿eh? No anda pronto. ¿Qué poco tiempo le dedicamos a hablar? Y qué Sí, necesario es, ¿sabes? Quedar con los amigos y decir, ¿qué vamos a hacer? Nada, a hablar. Ya está. hablar. No Y lo ya está. hacemos y es fundamental, aunque sea con uno mismo, ¿sabes? Que es fundamental, o sea, que es genial que podamos dedicar, qué suerte tenemos, que podamos dedicar la mañana tranquilamente a hablar de literatura y filosofía, qué suerte tenemos. De verdad. Y yo querría dejarte este pequeño espacio, Juan Andrés Moya Montañez, apuntad ese nombre, ¿vale? Y para despedirte y para que, por favor, ya que no hemos hablado mucho de otros escritores y autores, porque ha sido muy interesante cómo has tratado tú todos los temas que hemos hablado, me gustaría que le tendieras el guante
voy a desafiarte un poquito, a ver si eres capaz de ampliar un poquito esa constelación que estamos creando de autores y autoras con alguien que quieras mencionar, que a ti te ha gustado, que pueda ser compañero o compañera tuya, que tú lo consideres amigo o amiga y que pueda estar interesado o interesada en venir a este programa, a este episodio, a contar su experiencia como autor o autora y que vayas a darnos, nos mojamos un poquito aquí, porque no sabemos lo que nos va a decir, quizá una respuesta positiva, afirmativa de venir aquí. Joder, qué difícil, Leonardo, complicado porque tengo tantos compañeros a los que les encantaría, honestamente, porque al final es muy difícil tener un hueco y poder contar tu historia. Entonces estoy convencido de que todos mis amigos escritores matarían por estar contigo aquí una hora, Pues por lo cual te puedo dar di un montón de varios, nombres. no te preocupes. Mira, por ejemplo, pienso en mi amigo Salva, que es además gaitano, y escribe de lujo y tiene una historia súper bonita y súper tierna. Cuando la leí fue como un trozo de pan tan agradable. Luego te pasa si quieres Salva Menéndez. A él le va a encantar estar aquí seguro. Además, gaitano te lo va a pasar Y genial con ahí, él. ahí hablamos también de olores, porque el pan, ¿no? Sí, Qué bien justo huele el yo cuando pan. leí le dije, Quillo, tu obra es como un trozo de pan calentito que lo huele y es como ciernas una hora en la que te refugias y no quieres salir de ella. Me pareció tan bonita su historia, así que yo creo que estaría encantado. Luego, por ejemplo, tengo compañeros en Duri que son también geniales, por ejemplo, Álvaro del Real, que ha escrito Underground, que es Sí. un crack de tío, que a él le encantaría también estar aquí contigo. Noelia también de Duri. Es que al final puedo darte 50 minutos de nombres porque estoy convencido de que estar aquí hablando contigo durante 1 hora y 40 minutos es que Mm. es un caramelo, es un privilegio. Porque al final, tú sabes, ¿cuántos libros se publican cada año en España? Miles. Entonces, tener un espacio para hablar de tu trabajo o simplemente para conversar sobre la literatura o lo que sea, es que no es frecuente, es que no tenemos tiempo ni para los amigos. De decir, venga, voy a hablar con mi amigo durante 1 hora y pico, no tenemos tiempo. Entonces, poder hacerlo es genial, por lo cual te puedo dar nombres para parar un tren. De Pues hecho, nada, unos de pocos hay, momento. pero honestamente le puedo dar un montón porque creo que a todos, al final, a los escritores nos encanta hablar, es cierto, Sí. lo sabemos. Y nos encanta contar con un espacio y no es frecuente. Entonces, es un privilegio poder estar aquí contigo hablando, de modo que, joder, te puedo pasar un montón de nombres de mis amigos. Pues ahí estamos. Como estamos en contacto por Instagram, ¿Mm? y yo te pasaré mi número de teléfono y demás para que tú ¿Mm? puedas, pues según como esas personas quieran contactarme, si les apetece venir, Seguro. a alguno de ellos o de ellas que les apetezca venir, pues tú les pasas mi contacto y vamos ampliando pues esa constelación de autores y autoras y creando nuestro propio universo literario entre amigos y colaboradores. Aquí no existe la competencia, aquí lo que No. existe es la colaboración, como yo La digo, ¿no? hermandad. Sí, estoy de La acuerdo contigo. hermandad, que es lo importante. Y nada, lo que ya para despedirme antes de ti, que te quiero dar un abrazo de artista, de dramaturgo, que Muchas gracias. quiero que te vengas aquí a presentar tu próxima obra, por favor, ¿vale? Encantado. Que tienes entre manos o ese teatro que tienes entre manos, ¿Mm? que estés abierto, por favor, a una futura charla de cualquier otro tema. Genial, Y encantado. nada, mandarte un abrazo y un abrazo a ti, un abrazo a tu Melilla y un ¿Mm? abrazo a la gente que nos está escuchando y que ha disfrutado de esta conversación. Y un beso también, que nunca Muchas está de más. gracias. Muchísimas gracias, ¿Vale? Leonardo, por la oportunidad. Muchísimas gracias. A Un cuidarse. abrazo. Gracias. Venga, Gracias. hasta Hasta luego. luego.